No, si yo dejé abierto, no, es admitir. Admitir. Y mandé el mensaje sin. Hay un muchacho ahí. Ya, como esto lo habíamos adelantado el otro día, ¿cierto? En realidad, como le he mencionado ya, en realidad lo único distinto es que vamos a tener un circuito, en esta parte que a mí me corresponde, circuito monofásico solamente, ¿cierto? Y por ejemplo ahí se muestra un circuito RL, puede ser cualquier tipo de impedancia en realidad, ¿cierto? La única diferencia es que ahora esta señal, ¿cierto? Es una señal alterna también, ¿cierto? Pero no sinusoidal, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es descomponer esta señal. Yo decía, por ejemplo, y en lo que estaba en la punta ahí, por las razones que le comentaba antes, esta es una señal de las más complicadas, ¿ya? Esta entonces la tengo que descomponer mediante serie de Fourier, ¿cierto? Mediante serie de Fourier. El otro día les pregunté si habían visto en matemática, me dijeron que todavía no habían visto la serie de Fourier. No. Y aunque lo hayan visto, igual a los matemáticos pasan la serie nomás y no tienen por qué saber tampoco la aplicación que ustedes van a ver, pero pasa siempre lo mismo. Bueno, en resumen, ¿cierto? Esta función, si esta es mi función de excitación f de t, ¿no es cierto? Fourier me dice que eso yo lo puedo representar a través de un valor medio, ¿cierto? Valor medio, o también le dije yo llamado nivel continuo, ¿cierto? O valor de C, como queramos llamarle, más una sumatoria de sinusoides, que en general en forma abreviada, ¿no es cierto? Se puede escribir así. Bueno, ahí está todo el detalle, yo estoy aquí haciendo un resumen, digamos, ¿ya? De infinitas componentes, ¿cierto? Que en realidad no son otra cosa que sinusoides, ¿ya? Que son en realidad los armónicos, ¿cierto? Los armónicos. Y que tienen como característica que su frecuencia es múltiplo de la frecuencia fundamental, ¿cierto? Yo le decía que todas las señales alternas tienen una frecuencia que está definido por supuesto por el recíproco del periodo, ¿cierto? Y aquí ahora le llamamos entonces f sub 0, 1 partido por t, igual que antes, pero ahora a esto le vamos a llamar frecuencia fundamental, ¿ya? Entonces todas las otras frecuencias armónicas son múltiplos de esa frecuencia, ¿ya? Y donde n, ¿cierto? N es un número entero, ¿cierto? Un número entero, ¿ya? Entonces yo le doy valor a n igual 1, tengo la fundamental, ¿cierto? N igual 2, tengo la segunda armónica, n igual 3, tercera, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora yo también le decía que algunas señales, ¿ya? Que presentan a veces componentes sinusoidales, ya sea componentes seno y coseno, ¿ya? U otras solamente componentes seno y coseno. En general, ¿no es cierto? Una serie de Fourier, ¿ya? Se representa a través de, en realidad, una suma, ¿no es cierto?, de componentes seno y coseno. ¿Ya? En realidad es una sumatoria de lo que nosotros llamamos A sub n coseno de n omega 0 t más b sub n seno de n omega 0 t. Esa es la forma larga, digamos, ¿ya? Entonces, lo que uno hace en realidad es calcular los coeficientes, ¿ya? A sub n y b sub n, que a su vez son los valores máximos de ondas sinusoidales, componentes coseno y componentes seno, ¿ya? Entonces lo que uno hace al final, ¿cierto?, es cuando una señal tiene ambas componentes, uno debe encontrar una componente resultante, les digo, ¿cierto?, un coeficiente resultante que es el C sub n, y como estoy sumando ondas seno y coseno, tengo que sumarlo en cuadratura. Por lo tanto, entonces, ese coeficiente C sub n resultante lo tengo que calcular tomando entonces para cada valor de n el A y el B, ¿no es cierto?, que corresponden entonces a las amplitudes del coseno y el seno, sumando entonces al cuadrado cada uno y sacando raíz. Esto es lo que uno dice, ¿no es cierto?, sumando en cuadratura, ¿cierto? Así como se acuerdan cuando calculábamos la potencia aparente, decíamos que la sumamos en cuadratura, la potencia activa para la potencia, ¿no es cierto?, reactiva. Lo mismo aquí, ¿ya? Ahora, a veces, dependiendo de la
digamos, simetría que puede presentar una señal, ¿cierto? Se puede dar que algunas series, ¿ya?, pueden resultar solamente con componentes coseno exclusivamente o seno exclusivamente, ¿ya? Además, para algunos valores de n, por ejemplo, n par puede resultar 0, ambos componentes, ¿ya?, o en particular 1, ¿ya? O pueden ser, ¿no es cierto?, pares, series, ¿ya? Eso va a depender, como digo, de la forma que tenga la señal y por supuesto dónde yo la defina. Recuerden que cada señal, ¿no es cierto?, dijimos, yo la refiero a partir de un eje de referencia que esté igual a 0, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo una señal, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo podría tener una señal rectangular así y digo, a partir de aquí yo la defino y defino entonces mi periodo, por ejemplo, hasta ahí, ¿ya? O yo podría correr este eje y por ejemplo, lo puedo poner acá. ¿Ya? Entonces, en ese caso, me digan que si yo lo defino aquí, ¿ya?, esta señal tiene una simetría, ¿no es cierto?, de función impar. Y si yo lo defino aquí, la señal presenta una simetría par. Entonces, dependiendo de qué tipo de simetría presente, yo puedo decir, en esa señal este coeficiente vale 0 o este vale 0. ¿Cómo es su par impar? No me quedo. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se refiere a la función. Me imagino que vieron las funciones par y impar, ¿cierto? Sí, pero. Sí, pero no. ¿Ya? Hubo un par de charlas al respecto. Acuérdense que una función, ¿no es cierto?, es par cuando, pongámoslo, para la función, ¿no es cierto?, teta igual a f de menos teta. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, si yo defino una señal aquí, ¿cierto?, yo calculo el valor de la señal aquí, ¿cierto? Si esto vale 0, si este mitad igual 0, ¿cierto? Estos valores para acá son positivos, por lo tanto, si yo lo evalúo me da un valor igual a la imagen de la función, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando yo lo evalúo acá para valores negativos me da el mismo valor, ¿ya? Eso es una función par. Se caracteriza porque es simétrica respecto a este eje, ¿ya? Respecto a este eje, ¿ya? Por ejemplo, si yo dibujara una onda triangular y la defino ahí, ¿cierto?, también esta tiene una simetría, ¿cierto?, de función par, ¿ya? Ahora, si yo la defino esta acá, ¿cierto?, aquí, entonces esa función es impar, ¿ya? Porque el f de esto es menos el f de teta, ¿ya? Entonces tiene una simetría par. Si yo tomo esto y lo niego, entonces tengo el valor de acá, ¿ya? Pero para eso, por supuesto, tiene que ser simétrica y esto, por ejemplo, si esto vale un valor A, esto también tiene que ser A, negativo pero A. ¿Sí? Esta distancia tiene que ser igual a esto, ¿ya? Lo vamos a ver con detalle más adelante, ¿ya? Entonces, esas propiedades puede que estén dadas cuando se define la función o, a pesar de que esté definida inicialmente, yo puedo redefinirla corriendo este eje, ¿ya? Por ejemplo, si estuviera así, yo digo, pero yo quiero hacer que esto tenga una condición de función par, entonces yo digo, yo lo voy a definir aquí, ¿ya? Entonces yo defino una función con mi dominio de acuerdo a ese eje, ¿ya? Ahora, en general se puede hacer eso, ¿ya? Pero hay ciertas funciones que no tienen ningún tipo de simetría, ¿ya? Cuando una función no tiene ningún tipo de simetría, entonces ahí obligadamente voy a tener que calcular un coeficiente a su n y un coeficiente b su n, porque esa señal entonces va a tener componentes coseno y seno, ¿ya? Ahora, eso hace que, claro, yo cuando, ¿cierto?, resumo los dos, tengo que pensar de que lo que estoy haciendo es sumando dos señales sinusoidales, ¿ya? Y lo que debemos recordar es que cuando yo sumo dos señales sinusoidales, para que esa resultante sea una sinusoide, tienen que ser de la misma frecuencia, ¿ya? Es decir, aquí yo deberé sumar, ¿cierto?, aquí a su 1 cuadrado con b su 1 cuadrado, ¿cierto? Después, y será el c su 1, después será, ¿no es cierto?, el c su 2 a su 2 cuadrado con b su 2 cuadrado, etcétera, etcétera. Porque cada uno de esos coeficientes va a estar, ¿no es cierto?, representando un armónico que está, como dijimos, ¿no es cierto?, a un múltiplo de la frecuencia fundamental,
ya por hasta la segunda, la tercera, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, armónica eso es N en realidad, ¿ya? Ahora, como digo, lo único distinto aquí es eso, o sea, ¿qué es lo nuevo? De que yo tengo una función que no es sinusoidal y yo voy a encontrar cuál es su representación a través de una suma de componentes coseno y seno, y eso es lo que es la famosa serie de Fourier. Fourier, ¿cierto? El gran aporte que hizo fue eso, ¿cierto? Demostró que cualquier señal no sinusoidal es la suma, ¿no es cierto?, de componentes coseno y seno, ¿no es cierto?, y por supuesto que tiene que cumplir ciertas condiciones. Ahí también están dadas más adelante en el apunte, pero yo ya se las adelantaba, ¿cierto?, que tiene que ver con que la señal tenga un número limitado de discontinuidad, ¿cierto?, que la señal tiene que ser periódica y además se tiene que satisfacer una condición en la cual la integral, ¿no es cierto?, en un periodo tiene que ser finita, ¿ya? Ahora, el valor BDC o valor medio, lo vamos a calcular igual que en la definición y que está en el apunte que yo les dije, ¿cierto? Esta apunte que algunos todavía no lo han visto, ahí está definido el valor medio, ¿ya? En realidad, para recordar más, el valor medio, ¿cierto?, que aquí en Fourier o en general uno cuando analiza circuitos le llama valor BDC, ¿no? Porque eso al tiro da la idea de que es un valor, ¿no es cierto?, medio o continuo para frecuencia cero en el fondo, ¿cierto? Yo aplico la definición nomás, que es entonces 1 partido por t integral de 0 a t del f de t, ¿no es cierto?, por dt. Es decir, lo que estoy calculando aquí es un promedio, ¿cierto?, de valores instantáneos, ¿cierto? Eso es lo que dijimos, instantáneo. Ahora, puede ser que una función tenga valor medio distinto de 0 o puede ser que tenga un valor 0. Por ejemplo, si esta señal es simétrica, ya respecto a las amplitudes y además su duración, por ejemplo, si este es el periodo y esto es este medio, entonces todos estos valores instantáneos son iguales a esto, por lo tanto esta señal con esa condición tiene un valor medio nulo, 0, ¿cierto? Que es lo mismo que dijimos para la señal sinusoidal, si se recuerdan. Dijimos que cuando yo aplico la definición a una onda sinusoidal, ¿cierto?, como la señal es simétrica, dado que esto es B máximo y esto, ¿no es cierto?, es menos B máximo, entonces, ¿no es cierto?, además esto es T medio y esto es T, dijimos, todos los valores instantáneos aquí son iguales a esto, ya por tanto, si yo lo sumo todo en un periodo, ¿cierto?, eso me da 0. Por eso dijimos que el valor medio no me sirve para representar una señal sinusoidal, ¿ya? Ahora, por la misma razón es que la única forma de que yo pueda representar estas sinusoides, ¿cierto?, los armónicos, la única forma de que yo los pueda representar es a través de su valor RMS, ¿cierto? Porque como son sinusoides simétricas, ¿ya?, su valor medio es nulo. O sea, todos los armónicos tienen valor medio nulo, solamente tienen valor RMS. Por esa razón, ¿no es cierto?, que recordamos ahí, ¿ya? Y como digo, el valor medio o continuo o componente continua de la señal puede ser 0 si es simétrica, puede ser positivo, ¿cierto?, o puede ser negativo. Por ejemplo, si yo tengo la señal, ¿cierto?, sobre el nivel 0, por decir algo, ¿cierto?, claramente si yo defino un periodo aquí, ¿cierto?, esta señal, ¿cierto?, tiene un valor medio distinto de 0. De hecho, es positivo porque está definido, ¿cierto?, para valores positivos aquí vale 0, por supuesto. Pero si yo saco un promedio de eso, me va a dar un valor medio distinto de 0, ¿cierto?, y positivo, ¿ya? Ahora, esa señal también yo la puedo tener hacia abajo, ¿cierto? Es decir, yo podría tener, por ejemplo, una señal así, ¿cierto?, en que claramente este valor, que son valores negativos, es mayor que este, por lo tanto, entonces el valor medio me va a quedar por acá, ¿cierto? Y el valor medio entonces va a ser negativo, ¿ya? En resumen, una señal puede tener un valor medio mayor que 0, positivo, ¿cierto?, negativo o 0, ¿ya? Entonces, cuidado sí con eso, porque vamos a ver que yo algo les conversé el otro día, me acuerdo de las potencias, ¿cierto?, que también le hice un alcance de los anchos de banda, y decíamos entonces que en realidad cada armónico, ¿cierto?, yo lo represento a través de un espectro de frecuencia, ¿cierto?, donde el espectro de frecuencia no es más que una representación
de cada uno de los armónicos, ¿cierto? En términos de su amplitud resultante, es decir, esto, ¿ya? Eso, ¿ya? Y por supuesto, entonces, tiene que haber un solo valor en cada una de las frecuencias. Y además, debo agregar, por supuesto, el valor medio, que para el caso del espectro frecuencia, esto tiene frecuencia cero, ¿ya? Entonces yo lo dibujo ahí, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo ahí, vamos a analizar el espectro, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de las potencias, ¿cierto? Y ahí hay que tener cuidado porque si yo voy a calcular la potencia, por ejemplo, que entrega el generador, ¿no es cierto?, a esta carga que en realidad va a ser una impedancia, ¿cierto?, que puede tener cualquier característica, yo debo saber entonces calcular el valor RMS total, ¿cierto? Y también creo que le hice el alcance yo de que en realidad lo que yo voy a calcular va a ser el valor RMS total, ¿no es cierto?, de esta señal, ¿ya? Y ese valor RMS total incluye tanto el valor medio como el valor RMS de la sinusoide, ¿ya? Bueno, entonces, si yo me equivoco en calcular esto, ¿ya? Obviamente que puede tener un error, ¿no es cierto?, considerable, puesto que si tiene un valor medio distinto a cero y yo no lo considero o me equivoqué y lo dije que era cero, entonces significa que la potencia va a estar toda asociada a esta parte que, ¿no es cierto?, es la componente alterna de la señal, ¿ya? O al revés, ¿cierto? Si la señal no tenía valor medio, como aquí, y yo calculo un valor medio, entonces le voy a estar asignando potencia, ¿no es cierto?, a una componente que no tiene, ¿ya? Entonces eso finalmente se traduce, ¿no es cierto?, en que el ancho de banda de la señal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo el espectro asociado entonces a una cierta cantidad de potencia, ¿no es cierto?, que está distribuida a lo largo del espectro, yo lo voy a limitar, ¿no es cierto?, en base a un valor inexacto, ¿ya? Ahora, para los fines nuestros aquí del curso, en realidad, como yo les adelanté también, lo único que vamos a hacer es calcular los valores de RMS totales, ¿ya?, de tensión y corriente, y lo que vamos a determinar en el fondo es la potencia aparente que entrega el generador, ¿ya? Recuerden que el otro día también les dije que cualquiera sea la característica de la impedancia, esto va a tener una parte resistiva, ¿no es cierto?, y una componente reactiva que puede ser inductiva o capacitiva, y hay que recordar, dijimos, que, ¿no es cierto?, la reactancia inductiva depende directamente de la frecuencia, ¿cierto?, ¿ya? Y la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, entonces, cuando yo considero cada uno de los armónicos, para cada armónico, ¿no es cierto?, que significa una frecuencia distinta, esta reactancia, ¿cierto?, va a variar. Entonces yo tengo que calcular para cada frecuencia que considere una, ¿no es cierto?, reactancia para ese valor, y por supuesto entonces eso va a influir en el resultado de la corriente que va a circular por el circuito, ¿ya? La corriente no va a ser igual para cualquiera de los armónicos, ¿ya? Y va a depender, como digo, de la característica que tenga la reactancia, que pudiera ser que la corriente aumente o disminuye según varíe la frecuencia. Ese es el único cuidado que hay que tener, ¿ya? Pero, insisto, todos los cálculos se refieren a un circuito monofásico. La única diferencia es que la vamos a hacer para cada una de las frecuencias armónicas, ¿cierto? En el fondo es como si calculáramos n circuito monofásico con una señal sinusoidal, ¿ya? Y además de eso, le vamos a agregar, ¿no es cierto?, la componente continua o media. Ahora, aquí, como el otro día le explicaba yo, hay una aproximación, ¿no es cierto?, al Fourier en realidad, que además lo puso ahí mi colega para recordar que la única forma de que yo pueda determinar la corriente, ¿no es cierto?, en el circuito, puesto que como esta en el fondo es una señal que depende del tiempo, aquí también va a haber una corriente IDT, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí, ¿cierto?, dado que son frecuencias distintas, no puedo encontrar una solución, ¿no es cierto?, para todas esas frecuencias juntas. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar el principio de superposición, ¿cierto? En el fondo, Fourier, ¿cierto?, cuando yo descompongo esta señal de excitación no sinusoidal, ¿no es cierto?, en una serie que contiene distintas frecuencias armónicas y además puede tener un valor medio, me obliga a calcular
la respuesta, ¿no es cierto?, parcial para el valor medio exclusivamente y para cada uno de los armónicos exclusivamente, por separado. Y una vez que yo tengo la respuesta, ¿no es cierto?, de cada una de esas excitaciones parciales, yo sumo la respuesta, ¿no es cierto? Y eso es lo que me dice el principio de superposición, ¿ya? Yo le decía un comentario el otro día que cuando uno pasa al principio de superposición en teoría de circuito, la mayoría de la gente queda como con la idea de que solamente se aplican a fuentes en realidad de señales de igual frecuencia, ¿cierto? Que lo típico ejemplo que ponen los circuitos, fuentes de la misma frecuencia. Craso error, porque en realidad es cuando menos ocupo eso en esa condición, porque si yo tengo varias fuentes, ¿cierto?, dependiendo del circuito, puedo aplicar ecuaciones de malla o no y saco el problema de un solo cálculo, ¿ya? Y no tengo que hacer repetitivamente el análisis para cada una de las señales que componen, ¿no es cierto?, la excitación, ¿ya? Si es que son de la misma frecuencia, ¿ya? Pero aquí, por supuesto, son todas las sinusoides de distinta frecuencia y además tiene un valor medio, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, yo tengo que sacar el circuito equivalente para cada una de las componentes de frecuencia, incluyendo el valor medio, como digo, que corresponde, ¿cierto?, a un valor de frecuencia cero, que es el continuo, ¿ya? Entonces, este ejemplo nos adentra eso y además recuerda, ¿no es cierto?, que cuando se trabaja con el principio de superposición, yo debo, ¿no es cierto?, trabajar con cada una de las señales que componen, ¿no es cierto?, la totalidad de las excitaciones. Y aquí en particular, a modo también de adentrarnos a la serie Fourier, aquí hay cuatro excitaciones, digamos, una que es continua pura, ¿cierto?, que son los 12 volts, lo otro que tiene una frecuencia de 100, ¿ya? Y estas otras dos, que esta es una señal senoidal, ¿cierto?, de frecuencia 200, frecuencia angular, ¿cierto?, y esta B3, que es una onda coseno, pero de la misma frecuencia, lo que implica entonces que yo debiera, ¿no es cierto?, o podría yo asociar estas dos en una sola. Es decir, aquí estoy en el caso que yo digo, ¿no es cierto?, que cuando me encuentre con componentes seno y coseno en la misma frecuencia, entonces yo puedo encontrar una resultante, ¿ya? Ahora, para hacer eso, ¿cierto?, claro, aquí yo podría, como lo hizo acá mi colega, ¿cierto?, pasar el coseno a la forma senoidal, ¿cierto?, puesto que se resuelve mediante fasores, por supuesto, ¿cierto? Y ya dijimos que todos los fasores están referidos para nosotros a partir de una onda seno. Por lo tanto, esta que es coseno la debo pasar a seno. Y recién ahí, entonces yo puedo representar esta onda seno a través de un fasor, ¿cierto? Que puedo hacerlo a través de su valor máximo, ¿ya? ¿Cierto? Y el ángulo de fase, por supuesto. O también podría pasar al valor RMS y hacerlo funcionando. ¿Tiene que ser más 90 o puede ser menos 90? En este caso, más 90, porque la onda coseno, ¿cierto? La onda coseno se define aquí, ¿cierto? Aquí. Cuando yo evalúo para t igual 0, la onda coseno alcanza el valor máximo, ¿ya? Entonces, esto yo lo puedo referir como una onda seno, pensando entonces que el seno parte de acá y aquí ya transcurrieron 90 grados de desfase, ¿ya? Entonces, esta onda coseno, si la prefiero una onda seno, es una onda senoidal, ¿cierto?, que está adelantada 90 grados, ¿cierto? Está en adelanto si la considero como una onda senoidal. Por eso que ahí se le suman 90 grados, ¿ya? ¿La suma de todos los armónicos son los THD? En que el THD es un índice que se calcula para, en el fondo, evaluar qué porcentaje de distorsión tiene en realidad una cantidad de armónicos que yo considere respecto del valor fundamental, ¿ya? Se define como una sumatoria de todo lo, digamos, si es corriente, todo lo I sub n que yo quiera considerar, ¿cierto? ¿Ya? Dividido por el valor de la componente fundamental, de corriente. Y se saca el porcentaje, ¿sí? ¿Ya? Y eso se saca en términos del valor RMS, ¿ya? O sea, yo debo calcular el valor RMS de la componente, por ejemplo, 5, ¿ya? La sumo toda y la divido por el valor de la fundamental, de corriente, ¿ya? Y eso me da un porcentaje, ¿ya? Eso lo van a ver después ustedes en sistema de potencia. No, yo no me meto en esa cuestión, no, porque eso
Juan Carlos Delgado creo que hace el ramo del sistema de potencia. ¿Sí? Sistema eléctrico de potencia, sí, él hace eso. Y él ve eso de distorsión. Sí, por eso me encareció que esto lo pasara con más detalle posible, porque va a ocupar eso. ¿Ya? Fourier. ¿Ya? Pero como digo, no tiene ninguna dificultad mayor que solamente tener claro que lo único que vamos a hacer es descomponer una onda sinusoidal, ¿no es cierto? Perdón, una onda no sinusoidal, ¿cierto? Que puede ser una onda cuadrada, triangular, diente de sierra, cualquiera que no sea sinusoidal, pero que tiene que ser periódica, ¿ya? Y además continua en general, ¿cierto? Salvo esta onda rectangular que, como yo les comentaba el otro día, ¿cierto? Es una señal discontinua en realidad, pero se puede igual resolver, ¿no es cierto?, mediante Fourier, puesto que tiene apenas, ¿no es cierto?, una discontinuidad, ¿ya? Entonces está dentro del requisito de que tiene que tener un número finito de discontinuidad, ¿ya? Matemáticamente hablando. En realidad uno lo aplica aquí nomás porque las señales que uno usa normalmente son o triangulares, diente de sierra, o esta señal rectangular, ¿cierto? Y mezclas rectas, o sea, cualquier señal que se me ocurra va a estar formada por un tramo de una onda rectangular o un tramo de onda triangular, ¿ya? De hecho, un diente de sierra, por ejemplo, ¿cierto? Eso yo defino aquí, lo descompongo, aquí tengo una pendiente creciente que sería esto, cierta parte de la onda triangular, y esta otra parte que sería parte de una onda rectangular, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? O si yo la dibujo así, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Tengo igual un periodo aquí, y aquí la única diferencia es que tengo una pendiente, ¿no es cierto?, ascendente y aquí decreciente, pero en la misma pendiente, si es que esto es simétrico por supuesto, ¿ya? Etcétera. O sea, en realidad, las señales que uno encuentra en el análisis cicloeléctrico, si uno entiende y comprende cómo hacer esto, en realidad lo resto es solamente definir bien la función por tramo, ¿cierto? Por tramo. Y después aplicarnos a la definición de la integral, ¿no es cierto?, para calcular los coeficientes A sub n y B sub n, ¿ya? Bueno, como decía aquí, este es un problema, ¿no es cierto?, que nos introduce a Fourier en el sentido de que está compuesto por varias excitaciones, incluyendo un valor continuo, ¿no es cierto?, distintas frecuencias, y además dentro de una frecuencia en particular que es esta de 200, tiene componentes seno y coseno, para entonces también pensar de que yo voy a tener que, cuando tenga componentes seno y coseno en la misma frecuencia, sacar una resultante. Y aquí, como digo, lo único que hacemos es aplicar fasores, ¿ya? Es decir, lo que hemos hecho todo el tiempo, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, la idea es calcular, como digo, para cada una de las excitaciones, ¿cierto?, la correspondiente corriente, ¿ya? Por ejemplo aquí, ¿cierto?, para la componente continua pura, ¿cierto?, que le llamamos B0, por supuesto la frecuencia es 0, ¿cierto? Y si la frecuencia es 0, entonces como es una reactancia inductiva, ¿cierto?, entonces obviamente si la frecuencia vale 0, la reactancia no inductiva vale 0. Luego la impedancia, ¿cierto?, esta impedancia tiene solamente componente resistiva pura. Luego la corriente, ¿ya?, va a ser simplemente la tensión aplicada al circuito dividido por R, ¿ya? O sea, los 12 volts dividido por los 4 ohms nos da 3 amperios, ¿ya? 3 amperios, ¿ya? Nótese que ahí está en términos del valor máximo. Como dije hace un rato, ¿ya?, puedo hacerlo de las dos formas, ¿ya? ¿Por qué lo hizo así? Bueno, porque en realidad cuando yo dibujo el espectro de frecuencia, ¿ya?, el espectro de frecuencia en realidad se acostumbra a dibujar con los valores máximos, ¿ya?, con los valores máximos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en realidad, ¿no es cierto?, lo que yo estoy representando es una sinusoide que, como dije aquí, ¿no es cierto?, está compuesta de una onda coseno o seno, ¿cierto?, o ambas componentes, y los valores de los A sub n en realidad representan valores máximos, ¿ya? Pero insisto, si uno quisiera, podría hacerlo con los valores que quisiera. Lo importante es que quede claro qué es lo que estoy graficando, ¿ya? Y no confundirla, porque
yo podría, ¿no es cierto?, después encontrar una resultante en una frecuencia en particular, ¿cierto? Y yo puedo entonces darle forma de una onda sinusoidal y entonces deberé, ¿cierto?, a partir del fasor, deberé darle forma a la onda de tiempo. Y para eso tengo que tener claro entonces con qué valor estoy trabajando, porque si lo estoy trabajando con valor máximo, entonces el valor que pongo en la función, ¿no es cierto?, es el mismo. Pero si estoy trabajando con valor RMS, entonces el valor máximo de la señal tendrá que ser el valor RMS multiplicado por raíz de 2. ¿Verdad? Que no es menor eso, porque obviamente el resultado no tiene nada que ver, ¿cierto? Y todavía menos si mezclo las cosas. ¿Ya? Bueno, pero uno ahí depende de lo que se calcule o... En realidad, igual vamos a tener que trabajar con el valor de RMS porque, como dije, ¿no es cierto?, lo que hacemos aquí, ¿cierto?, es calcular el valor de RMS total. ¿Ya? Entonces yo podría tomar los valores máximos y dividir por raíz de 2 y hago igual la suma. O podría tomar el valor de RMS de cada componente y lo sumo igual en cuadratura. O sea, en resumen, igual voy a sumar valores de RMS en cuadratura. ¿Ya? Es decir, el valor RMS, ¿no es cierto?, total de una señal va a ser la raíz cuadrada del valor medio al cuadrado más el valor RMS 1, llamémosle, más el valor RMS 2, más el valor RMS 3, etcétera, 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 ¿cierto? Hasta el enésimo que yo quiera considerar, ¿cierto? Raíz cuadrada de eso. Entonces yo podría, aquí mismo, ¿cierto? Bueno, esto en realidad, ¿qué va a ser? Va a ser el valor máximo 1 dividido por raíz de 2. Este otro va a ser el valor máximo 2 dividido por raíz de 2, etc. O sea, en cualquier caso, cuando quiera calcular el valor RMS total, tengo que calcular, ¿no es cierto?, la suma en cuadratura de los valores RMS. Aquí, por ejemplo, mi colega lo hizo así y después dividió por raíz de 2. Y yo podría haber calculado el valor RMS ahí en cada una y después lo sumo directo también, ¿ya? Como uno quiera en realidad, ¿ya? Pero tiene que ser, obviamente, ¿no es cierto?, finalmente el valor RMS que yo voy a ocupar para entonces hacer los cálculos de la potencia, ¿ya? Vamos a decir que les dije, aquí yo voy a calcular una potencia aparente, ¿cierto? Y la potencia aparente obviamente sigue siendo el valor RMS total por el valor de la corriente y RMS total, ¿ya? Así como la potencia aquí, ¿no es cierto?, la potencia aquí, esta va a ser I cuadrado RMS, ¿no es cierto?, por R. O la tensión aquí dividido al cuadrado dividido por R, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y puedo entonces calcular la potencia activa, ¿no es cierto?, y la potencia aparente. ¿Ya? Bueno, en el ejemplo se calculan esas cosas. ¿Ya? Bueno, como dije, aquí se trabajaron con los valores, ¿no es cierto?, máximo para los RMS, y obviamente que aquí el valor medio no hay vuelta que darle, el valor medio siempre, ¿ya? Así que los dos se volan en este caso, ¿ya? El único valor que represento yo, ¿no es cierto?, esa componente media, ¿ya? Y aquí además calculó al tiro, ¿no es cierto?, el valor de la potencia. Nótese que esta es la potencia, ¿no es cierto?, la potencia media, digamos, bueno, ahí yo siempre hago el alcance. En realidad, cuando yo paso las materias que están en el apunte, yo lo paso como potencia promedio, ¿cierto? Porque la potencia promedio, ¿cierto?, puede ser potencia promedio de la componente media, ¿cierto?, media, o sea, del nivel continuo, y también, por supuesto, aquí hay una potencia promedio, RMS. ¿Ya? Entonces, si yo saco la potencia total, debo incluir la potencia media, ¿no es cierto?, asociada al valor medio, ¿ya?, y la potencia RMS asociada a las componentes armónicas. Entonces, a veces se confunde lo de potencia media, ¿ya?, con potencia promedio, ¿ya? Para mi gusto, cuando digo potencia promedio, estoy hablando de toda la potencia, ¿ya? Y potencia media podría ser lo mismo, pero a veces se confunde con la potencia asociada al valor medio o a la potencia continua en particular, ¿ya? O si ustedes quieren
a la potencia asociada solamente al valor continuo de la señal. ¿Ya? Entonces, si uno tiene claro qué significa, nunca se va a equivocar, ¿ya? Pero, como digo, hasta a veces los textos, las traducciones como que enredan un poco, ¿ya? Yo prefiero hablar de potencia promedio general, ¿ya? Y asociado a la función total, ¿ya? Y por supuesto que, como la voy a calcular en función de la corriente RMS y la tensión RMS, entonces, cuando yo calculé el valor RMS total o la corriente RMS total, ¿no es cierto?, ya aquí está implícito el valor medio, ¿ya? Es decir, el valor RMS total incluye, ¿no es cierto?, la componente media y las componentes, ¿no es cierto?, armónicas, ¿ya? Entonces, por eso que prefiero hablar de potencia promedio, ¿ya? Ahora, de todas maneras, aquí, y esto se acostumbra a usar esta nomenclatura, asociarla a P sub 0, ¿ya?, a la potencia, digámoslo así, entre comillas, continua pura, por decirlo de una forma, ¿ya? O sea, la potencia debida solamente a la componente media, ¿ya?, P sub 0. Y después a la otra uno le puede ir poniendo P sub 1, P sub 2, P sub 3, etcétera, etcétera. Ya como aquí le llamé, ¿no es cierto?, RMS1 al valor RMS del primer armónico, después al segundo, al tercero, etcétera, etcétera, ¿ya? Y uno es fácil identificarlo así. Y P sub 0 o I sub 0 o P sub 0 cuando me refiera al valor de la tensión, la corriente o la potencia de la componente media o continua exclusivamente. ¿Se entiende eso sí? ¿Sí? No. ¿Qué no se entiende? El medio y el promedio, ahí me perdí. Que cuando yo digo promedio estoy hablando de la señal total, ¿cierto? Y lo voy a calcular en función del valor RMS total asociado a la señal, ¿ya? Y eso implica que incluye el valor medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor RMS total, ¿cierto?, lo debo calcular así: la raíz cuadrada del valor de tensión medio continuo más los valores RMS, ¿no es cierto?, de cada uno de los armónicos. ¿Se entiende? ¿Ya? Y yo tomé los casos ya porque a veces los textos, como decía, dice potencia media y se refieren a todas. O a veces en algunos textos dice potencia media y solamente se refiere al valor continuo. Claro. Entonces eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿ya? Cuando leen un texto o cualquier ajuste, a veces se pasa por alto eso. Pero por eso decía yo que, para que no nos confundamos, cuando hablemos de las corrientes o tensiones o potencia de los valores medios, solamente le vamos a poner ahí P sub 0 o P sub 1, como queramos llamarle, ¿ya? Por lo tanto, esta sería la potencia asociada solamente al valor medio de la señal, ¿ya? Lo mismo cuando hablemos de I sub 0, ¿ya?, o cuando hablemos de B sub 0. En realidad aquí él le puso I sub 0 ahí, pero estrictamente hablando, por norma debería ser I sub 0, ¿cierto? Si yo hago el gráfico de frecuencia en el tiempo de ese circuito que está ahí, que tiene No lo entendí. Si yo hago ¿Gráfico en frecuencia o en tiempo? de frecuencia. En frecuencia. Sí. Ya, el espectro. Sí. ¿Sí? De esa figura que está ahí. ¿Cómo quedaría? Porque, a ver, se supone que, y aquí le pregunto, no es una aseveración, el Fourier es algo que aparece en los circuitos que son con una frecuencia que es alterna. Claro, o sea, No eso continua. es lo que me dice Fourier. La señal que no sinusoidal yo la puedo descomponer a través de una componente media, ¿no es cierto?, ya, más una suma de sinusoides, claro, alternadas, sinusoidales, digamos. Entonces, la primera componente, que es la componente de corriente continua que el profesor dejó en su texto, ¿qué viene siendo de la sinusoide que se genera? No, pues, la sinusoide no tiene valor medio. Ese es el valor medio de la señal original, de esta, ¿cierto? ¿Y cómo la interpretamos nosotros? No, es como cero. el valor promedio de los valores instantáneos. Eso es. Viene siendo cero en ese caso. Si yo coloco el eje X. O sea, el ejemplo que yo le puse aquí, sí, pues. Si esto es igual a esto, sí, pues, claro. Sí, sí.
Pero el valor medio es eso, es el promedio de los valores instantáneos de la señal alterna cualquiera. O sea, lo primero que tengo que hacer es ver cuál es la fundamental, que vendría haciéndolo para nosotros de 50 Hz, Claro. y esa tendría que dejarla como valor medio. Y después de No, pues si no tiene valor medio, pues, sí. En realidad, como dije acá, la definición del valor medio es general. Cualquier señal, ¿cierto?, puede tener un valor medio. ¿Qué significa el valor medio? Significa que es un promedio de todos los valores instantáneos durante un periodo. Nada más que eso. O sea, yo sumo todos los valores instantáneos, ¿cierto?, en un periodo, lo sumo todo eso, lo divido por t y eso me da un promedio. Un promedio aritmético, si usted quiere. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? ¿Entiende? ¿Eso? Que puede ser cero, mayor Que a puede cero, ser cero, menor a cero. positivo o negativo. Claro. Por eso que les recordaba aquí, el caso de una onda sinusoidal, ¿cierto? Si yo tomo aquí en 0, después tomo en t igual 1 un valor, después en t igual 2 otro valor, etcétera, 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 etcétera. Todos estos son positivos y después acá en el otro semiciclo, nuevamente todos estos valores, como esto es simétrico, la suma de todos estos valores, infinitos valores que hay, ¿cierto?, con estos que están acá, se anulan. Todos esos son RMS. Profesor, pero ¿cómo sería la representación gráfica? No, esos son valores instantáneos, todos estos son valores No, instantáneos. pero esas señales son RMS. ¿Ya? Ahora, lo que yo hago con el valor RMS es calcular un promedio de esos valores, ¿no es cierto?, instantáneos, pero al cuadrado, ¿cierto? Que es el valor cuadrático medio, ¿cierto? El valor cuadrático medio, ¿se acuerdan? Y eso lo definí también. Aquí tienen que estudiarse la punta del oro, porque si no, vamos a estar mal, ¿cierto? El valor cuadrático medio, ¿ya?, por definición, ¿cierto?, se representa así como el f rayita cuadrado, y eso es un promedio también, ¿no es cierto?, de los valores instantáneos al cuadrado. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Ese es el valor cuadrático medio. Es un promedio durante un periodo de todos los valores instantáneos que yo lo elevo al cuadrado. O sea, todos estos valores elevados al cuadrado me van a quedar una cosa así para acá. Estos también van a quedar así para acá. Y claro, eso, si yo sumo eso, me da un valor positivo. No se anula, porque son positivos. ¿Cierto? ¿Sí? Pero no el valor medio, entonces ahí se Ah. pueden anular. En el Ah. valor medio, como no están al cuadrado, ahí se pueden anular los positivos y negativos. Claro, porque es una suma. Es una suma aritmética. Todos los valores positivos con todos los valores negativos son iguales, cero. ¿Sí? ¿Cuál sería la gráfica del circuito que está, por ejemplo? El espectro, Sí. más adelante lo tengo yo, pero si en general un espectro no es otra cosa que un gráfico en función de la frecuencia, que puede ser en radianes por segundo o en unidades de Hertz. Se acostumbra en los textos, y aquí en la punta así lo hizo mi colega en radianes por segundo, pero en realidad en los circuitos eléctricos o electrónicos uno no trabaja en radianes por segundo, trabaja en unidades de Hertz. ¿Ya? Pero da lo mismo, en realidad, si uno tiene claro cómo expresarlo después, ¿cierto? No es otra cosa que un gráfico donde yo aquí, ¿no es cierto?, lo que grafico son magnitudes en valor absoluto en general, que pueden ser volt o ampere, depende de la variable, ¿cierto? Y lo único que hago entonces aquí es graficar el valor de cada componente para cada una de las frecuencias armónicas que contenga mi señal, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? N omega 0. Entonces, ¿qué es lo que yo dibujo aquí? El valor que tiene la componente media, por ejemplo, en la frecuencia 0, ¿cierto? Y yo lo pongo ahí. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, ahí en el monito serían los 12 volts, por ejemplo. Eso serían 12 volts. ¿Ya? Después, en omega 0, que sería la fundamental, dibujaré, ¿no es cierto?, la magnitud que tiene, ¿no es cierto?, la señal fundamental, que en este caso la intención vale 20. 20. ¿Ven? 20, sería 20. Etcétera, etcétera. Y así, toda la otra. ¿Entienden? O sea, ¿qué es lo que es el espectro frecuencia? En realidad es una representación,
¿cierto? En función de la frecuencia, de la amplitud que tienen las componentes, ¿no es cierto?, de la señal, incluyendo el valor medio. O si usted quiere, frecuencia cero. ¿Sí? Sería mayor entonces que la señal continua. Si es 20. Claro, en este caso sí. La P1 resulta ser 20. O sea, el primer armónico sería mayor. Claro, claro, mayor que el nivel medio, mayor que su valor medio, sí, claro. Sí, sí. Pero eso es relativo, depende de la función. Bien. Como dije, este es un ejemplo hacia el azar nomás, no representa una señal. O sea, si yo sumara eso, me va a dar una señal, pero obviamente no va a ser una señal perfecta, rectangular ni triangular. Eso es lo que le preguntaba. Ustedes en el tiempo, En el no, tiempo. pues tendría que dibujarla punto a punto, no. Ya. Claro, tendría que dibujarla punto a punto, claro. Sí. Y en el fondo eso es lo que hace un. Eso es lo que Claro, hace- los analizadores industriales, por ejemplo, de energía, me entregan la forma de onda. De hecho, si ustedes seguramente han visto cuando está recontaminada una onda de corriente que aparece una cosa como así. ¿Lo han visto, cierto? Sí. O de repente unos piques dependiendo de las cargas, qué tan no lineal sea. ¿Ya? Y claro, si yo descompongo eso, en los analizadores de espectro aparece este mismo gráfico. Y aparecen ahí las componentes, ¿cierto? Y lo que decía usted, vea el THD también, o el armónico de corriente y tensión. ¿Ya? Y generalmente uno usa el de corriente. ¿Ya? Pero esos son cálculos que hace el instrumento, por supuesto, y me entrega eso. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, en realidad, la forma de onda, claro, podría interesarlo, pero en realidad, al revés, pues yo podría, si yo pusiera un osciloscopio y yo veo esa forma de onda, pero la forma de onda por sí sola no me dice nada. O sea, yo podría medir cuál es la amplitud máxima, ¿cierto? Puntualmente, pero lo que me interesa es cuál es su intensidad. Y esa intensidad, la única forma de representarlo es a través del valor RMS total, ya sea en tensión o corriente. ¿Por qué? Porque con esos valores yo voy a calcular cuánta es la potencia aparente que está entregando el generador, ¿cierto? Y por supuesto cuánta es la potencia activa y el factor de potencia, todo lo que ya sabemos, ¿cierto? ¿Se entiende, no? La clara, ¿no? ¿Sí? Ahora, como digo, los osciloscopios hoy en día tienen una, por supuesto yo veo la forma de onda tiempo, ¿cierto? Y también tiene una forma de entregarme un espectro aproximado de esto, ¿ya? El equipo que me da una fiel representación de esto en realidad son los analizadores de espectro. Los analizadores de espectro me entregan este tipo de gráfico, ¿ya? Y me entrega esto ahí con sus niveles, ¿no es cierto?, de potencia incluso en watt, en dBm, watt, etc. Son equipos especiales para eso, ¿ya? Y por supuesto, dependiendo del ancho banda también, ¿ya? Pero son equipos sumamente caros. Nosotros tenemos aquí un analizador de espectro que de los más básicos, ¿no? Profe, los testers en el fondo miden el RMS de la fundamental, hace un promedio igual. O sea, yo sé que deben haber. El valor de RMS de verdadero lo entrega entero, ¿sí? Claro. Pero el verdadero, el true RMS y el analizador de energía también. Aquí hay algunos igual más básicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Fluke 39, el 41. Esos miden todo esto. Me da el gráfico de la señal de tiempo y también me entrega y también me entrega el diagrama de barra con los TH. Porque en el fondo lo que me está diciendo es que la corriente no va a ser la misma. No. Para un armónico, de manera fasorial No. con la fundamental. No. Que voy a tener sumatorias de otras corrientes. Correcto. Por cada uno lo va a Los instrumentos RMS que no son de True RMS me entregan un valor RMS, pero lo sacan en base a una onda sinusoidal perfecta. Entonces lo que entregan es el valor RMS de una señal ideal, que sería, ¿no es cierto?, el B máximo partido por raíz de 2. ¿Ya? Pero ese valor es como si yo dijera esa señal que está ahí, yo lo calculo RMS como B máximo partido por raíz de 2. No tiene ningún sentido, no guarda ninguna relación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no voy a tener esta onda de corriente, voy a tener esta onda.
¿ya? Y yo no puedo decir que el valor RMS de esa es raíz B máximo partido por raíz de 2. Eso obviamente es un error, ¿no es cierto?, conceptual, ¿ya? Entonces, la única forma de poder determinar cuál es su valor RMS es haciendo el análisis de Fourier, ¿ya? Ya estamos hablando ahí. ¿Ustedes me avisan? Yo tengo que me gusta esta parte de antes. Y yo hago sistema de comunicación igual, y ahí esta cuestión es de todos los días, ¿ya? Y sé que cuesta instalar el concepto, ¿ya? Porque pasa siempre lo mismo como les decía, porque se supone que en matemática deberían verlo y estudiarlo, pero los matemáticos a veces no, como que les sacan la cuenta, ¿no? Porque tampoco tienen a veces la aplicación, ¿ya? La aplicación. Entonces, para ellos no es más que una función matemática. En cambio nosotros la ocupamos, ¿cierto? Lo ocupamos, ya sea para hacer cálculo o para interpretar lo que los instrumentos nos van a entregar, ¿ya? Bueno, como dije, esto también, otro día que hice un alcance yo, define, o más bien puede determinar cuál es el ancho de banda que necesito yo, ¿no es cierto? Entendiendo eso por el ancho de banda, como digo, el rango de frecuencia dentro del cual yo tengo una cierta cantidad de componentes de frecuencia, y con esa cantidad de componentes de frecuencia yo entonces puedo darle forma a la señal original, ¿ya? O como decía usted, ¿cierto? Como si yo tengo una forma que no conozco, con esa cierta cantidad de componentes yo podría asegurar que tengo la onda casi 100%, ¿ya? Entonces para eso, como yo le decía, yo le nombré ahí el teorema de Parseval, por ejemplo. Yo no me voy a meter para allá, insisto, pero el teorema de Parseval me sugiere eso, me sugiere que el ancho de banda yo lo tengo que determinar en función de cuánta potencia tengo yo acumulada a través del espectro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada componente de esta tiene una potencia, ¿ya? Y si yo sumo todo esto, esa potencia debe ser igual a la potencia que yo tengo en la señal en el tiempo, ¿ya? Ahora, para tener eso, obviamente necesitaría un espectro infinito. Eso es lo que me dice Fourier. Me dice que es una suma infinita y no hay ningún sistema que tenga un ancho de banda infinito, ¿cierto? Todos los circuitos, todos los sistemas están limitados en frecuencia. ¿Por qué? Porque tienen reactivo, ¿ya? En un circuito resistivo puro, sí, ahí podría yo tener la misma forma. Si yo les conté el caso ese de la onda, ¿cierto? Yo pongo esta onda al entrar y le digo a los alumnos, dibujen la forma de onda de la salida. Y todos me dibujan la onda para ahí. Que decir que no entendió nada lo que dije en clase, porque eso nunca lo voy a tener, ¿cierto? Me puedo aproximar a eso, pero nunca voy a tener esa misma onda, porque para eso tendría que tener una respuesta en frecuencia infinita, y eso nunca lo voy a tener en ningún sistema, ¿ya? Entonces, lo que uno saca es un valor, como digo, aproximado, ¿cierto? Que, por supuesto, tiende al valor RMS, digamos, total. Y para eso, entonces, yo tengo que estudiar aquí cuáles son las magnitudes que tienen estos, y yo podría, entonces, en un primer análisis aproximado, decir, no, esta componente es muy pequeñita respecto de eso, ¿ya? Entonces yo podría despreciar. Y ahí entra lo que dice Arte, del porcentaje. Claro, claro, ¿cierto? Bueno, eso lo va a ver Juan Carlos, ¿sí? Así que lo usa ahí en aplicaciones de los CEP. Él me dijo eso, yo transmito lo que él me dijo. Me dijo, no, que esto le quede claro lo que es el espectro, frecuencia, lo que son las componentes medias, haciendo sobre, etc. ¿Ya? Bueno, aquí el problema, como digo, se traduce, como dije, en calcular la respuesta para cada uno de los números. Si estábamos trabajando con la máxima amplitud, ese 12 es medio y es igual. Es que el mismo valor, el valor medio es uno solo. Es uno solo, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, en algunos textos se dice que el valor, cuando tengo una onda continua, el valor RMS es igual al valor medio.
¿Qué es lo que yo tengo en un rectificador cuando tengo un rectificador ideal, ¿cierto? Lo ideal es que yo tenga un nivel constante, ¿cierto? Pero el rectificador también tiene componente armónico, ¿cierto? Bueno, en el caso de un rectificador de media onda nada más, que es lo que yo tengo, una cosa así, ¿cierto? Eso es lo que tengo. Y tengo un valor máximo. Estoy lejos de tener un nivel constante, porque yo dijera, voy a tener un rectificador que me entregue 12 volts constantes. Lejos de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí, ¿no es cierto? En realidad, claro, esto tiene un valor medio, pero es un valor promedio nuevamente. De todos los valores instantáneos aquí, durante un periodo. Y yo saco un valor promedio de eso. Y eso representa un valor medio. Lo mismo con el valor de RMS. ¿Ya? Entonces, si el rectificador es de buena calidad, digamos, ¿cierto? Tienden a juntarse los dos valores. El valor RMS y el valor medio tienden a ser el mismo. E idealmente debería tender a esto. O sea, ¿cierto? El rectificador debe entregarme un nivel constante, parejo, con atenuación, o sea, perdón, con oscilación muy pequeñita y debería tender al valor máximo. Pero eso es ideal, ¿cierto? Se acerca, pero nunca se alcanza, porque siempre hay una distorsión de los armónicos. ¿Ya? Bueno, aquí como dije, la misma historia. Trabajo con el valor máximo, por lo tanto la corriente que él saca como fasor, por supuesto, ¿cierto? Porque tengo una impedancia ahora, puesto que para la frecuencia omega 1 me da una resistencia de 3 ohms, luego entonces esto me da una corriente de 4 amperes como valor máximo. ¿Ya? Fíjense lo que le decía acá hace un rato. Aquí él pasó del fasor a la onda de tiempo, ¿se fija? Pero como trabajó con el valor máximo, entonces aquí pone directamente el 4, porque este tiene que ser el valor máximo. Si yo hubiese pasado esto al valor RMS, calculo la corriente, me daría una corriente RMS, y por tanto, esa corriente RMS yo debería multiplicarla por raíz de 2 para tener este valor. ¿Ya? Así que, como dije, da lo mismo. ¿Ya? Y el ángulo, por supuesto, de fase, ¿no es cierto?, es el ángulo que acompaña, por supuesto, el fasor, ¿no es cierto?, el ángulo entre, en realidad, ¿no es cierto?, entre el ángulo de la impedancia y el ángulo, por supuesto, de referencia, que en este caso es cero. ¿Ya? Por eso que en realidad es el mismo ángulo de la impedancia, pero con signo negativo. ¿Ya? Caso particular, porque aquí la referencia es cero. Bueno, eso lo sabemos ya de la primera parte, ¿cierto? Para el caso de las otras dos, como las dos estaban a la misma frecuencia, entonces la suman aquí, y también, por supuesto, a través de la forma fasorial. No hay otra forma, acuérdense, cuando yo sumo dos sinusoides, ¿cierto? Es a través de su forma representada fasorialmente, ¿cierto? Y bueno, aquí él puso los fasores y sumó directo, ¿cierto? Lo cual le dio entonces aquí una resultante de 15,53,13. Por otro lado, la impedancia, ¿no es cierto?, como es inductiva, si aumenta al doble la frecuencia, aumenta al doble, ¿no es cierto?, la resistencia, por lo tanto ahora es J6, el 4 sigue siendo la resistencia, eso no va a cambiar, no depende de la frecuencia, ¿cierto? Y por lo tanto entonces me da una corriente de 2,08 con ángulo de menos 30. La misma idea, ¿cierto? Si la paso a onda de tiempo, ya digo, el fasor relacionado con una onda seno, por tanto aquí yo pongo seno, ¿no es cierto? Y como este es el valor máximo, pongo el valor máximo ahí. Y le resto los menos 3,17, etc. Y tengo entonces la onda de tiempo de corriente, ¿no es cierto?, que está al doble de la frecuencia. La misma historia, aquí calculó la potencia, ¿cierto? Y la potencia la calculamos igual que antes, ¿no es cierto? Como es una onda sinusoidal, el valor cuadrático medio. Recuerden que, por eso que yo le decía que era útil el valor cuadrático medio, ¿cierto? Porque en realidad el valor cuadrático medio al tiro me da una idea, ¿no es cierto?, de la potencia, puesto que lo que estoy haciendo en el fondo es elevar los valores instantáneos al cuadrado. ¿Ya? Y de ahí también que dijimos, esto también está asociado al valor RMS, ¿cierto? Puesto que el valor RMS no es otra cosa que la raíz cuadrada del valor cuadrático medio. ¿Ya? Para mi gusto, como les dije el otro día, esta es la mejor definición del valor RMS, porque queda claro que lo que yo estoy haciendo es
traer la raíz cuadrada de un valor promedio, ¿ya? Que está hecho con valores instantáneos al cuadrado. ¿Ya? Es decir, hay una relación cuadrática ahí, ¿no es cierto?, con los valores instantáneos. ¿Ya? Y por supuesto que, como dije, en muchos análisis se acostumbra a normalizar, ¿no es cierto?, los componentes resistivos, por ejemplo, con un valor unitario, ¿ya? Y en ese caso entonces el valor cuadrático medio me da la potencia directamente. No importa si FT es corriente o de tensión, porque si yo lo refiero a una resistencia unitaria, I cuadrado por R que vale 1 o B cuadrado partido por R que vale 1 da exactamente lo mismo, ¿ya? Es la misma potencia, ¿ya? ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿Esos valores de la frecuencia angular vienen dados por el ejercicio o no? Viene dado por el problema. Ah, ya. Sí, por el problema. Como un ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Para esa frecuencia angular? Sí, calculo- sí. ¿Ya? Después cuando calculemos esto, ahí esto me lo va a dar. Esto me da los armónicos que corresponden. ¿Ya? Bueno, aquí la misma historia, como digo, calculó ahí la potencia. Lo que le voy a indicar acá, ¿no es cierto?, es que para una sinusoide, ¿cierto?, en una sinusoide ya sabemos que, ¿no es cierto?, el valor cuadrático medio, ¿cierto?, es la amplitud máxima o B máximo, si ustedes quieren, ¿cierto? B máximo medio, ¿cierto? B máximo medio, ¿ya? Perdón, al cuadrado. B cuadrado máximo medio, ¿cierto? Por eso que el valor RMS de una sinusoide es, ¿no es cierto?, raíz cuadrada de esto, o sea, raíz cuadrada de el valor máximo al cuadrado partido por ρ, lo que me da para este caso, ¿no es cierto?, B máximo partido por raíz de ρ. De ahí viene el raíz de ρ. Perfecto. ¿Sí? Para este caso particular que yo tengo 5 fuentes. En realidad hay 4 fuentes, pero 2 de la misma frecuencia, que en el fondo se traducen a 3, ¿sí? ¿Sí? Yo tendría 3 puntos para poder graficar la. Claro. Nada más, ¿cierto? Sí, sí, 3 puntos de tensión, 3 puntos de corriente. Por cada armónico de tensión tengo un armónico de Cada corriente. frecuencia que tiene cada uno. Claro, para cada frecuencia distinta. ¿Para graficar qué? ¿Para graficar El espectro frecuencia. Ah, ¿Sí? Si el espectro frecuencia lo único que refleja, como dije, es la amplitud del armónico en la frecuencia que está en el armónico. Nada más. Y además el valor medio que tiene que estar en la frecuencia cero, ¿cierto? Porque para el caso de una corriente continua, digamos, o valor medio, ¿cierto?, se asume que esa frecuencia es cero, ¿cierto? ¿Ya? Si el ángulo de la corriente es positivo, ¿se lo suma a la frecuencia angular? ¿Ah? Si el ángulo de la corriente es positivo, ¿se lo suma A la forma de aquí, sí, claro, sí. Si agrego eso, no, copio el valor máximo, porque está en valor máximo, pum. Como es fasor, la referencia sabemos, seno. La frecuencia y el ángulo directo, con signo. ¿Cierto? Si es negativo, negativo. Si es positivo, positivo. etc. ¿Cierto? Eso está en la No, diga la voz de los caseros. ¿Ya? Bueno, finalmente la onda de corriente, ¿no es cierto?, de tiempo, por supuesto, está compuesta de un valor medio, que son los 3 amperes, ¿cierto?, y 2 componentes armónicas, ¿cierto?, una a 100 y la otra a 200, ¿cierto? Sí, claro, si hiciéramos ahí el espectro de eso, de la corriente, ¿cierto?, si hiciéramos el espectro de la corriente, entonces yo tendría que graficar aquí en frecuencia, ¿cierto? Pongámoslo en radianes por segundo porque eso está en radianes. En radianes por segundo, omega. Entonces yo tendría que dibujar 0 aquí y tendría que poner 3 aquí, ¿no es cierto? 3. Esto sería, ¿no es cierto?, módulo de I de T o I nomás, qué sé yo, amplitud, ¿no es cierto?, en amperes. ¿Ya? El valor absoluto siempre se pone para no tener problema. Después el otro en 4, ¿cierto? En 100, digamos, si pusiéramos así. ¿Cierto? ¿Cuánto vale ese? 4. Por ahí. 4. ¿Ya?
Después el 200, 208. Etcétera, etcétera. Resulta medio raro eso porque en realidad, como digo, siempre uno trabaja en unidades de G. Es difícil que uno diga el armónico está a 100 radianes por segundo. En realidad, ¿no? Los instrumentos también lo entregan en GL, pero ahí lo hicieron por facilidad, ¿no? O sea, igual por supuesto, recuerden que omega es 2pi, ¿no es cierto? Por F. Por tanto, si yo quiero el F, tendría que dividir omega por 2pi, ¿no? Y esto tendría alguna unión. 50 negativo. En el medio del tiempo yo puedo dejar esos puntos marcados y hacer lo mismo. No. Que esos espectros en frecuencia son valores RMS o máximo, en este caso máximo. No puedo mezclar eso en el plano de frecuencia, lo otro en el plano de tiempo. Ya para hacer eso, lo que usted dice, yo tendría que sumar punto a punto esto. O sea, yo tendría que darle valores a t para esta función, sacar un valor instantáneo para cada t, digamos un t sub 1, evalúo, saco un valor, lo sumo con esto, eso me va a dar un punto. Después para un t2, evalúo 0 para t2, esto para t2, me da un valor, lo sumo más 3, me da otro punto. Eso sí que lo sumo. ¿Sí? Punto a punto. ¿Sí? Ahí voy generando entonces Ahí se genera la forma de aparecer. Claro, va a dar cualquier cosa porque tiene distorsión. Le dan el apunte que le. Ahí hay un ejemplito como ese. ¿Ya? Bueno, como ven, no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? O sea, lo que acabamos de ver es lo que ustedes hicieron en superposición. ¿Cierto? ¿Vieron superposición o no? ¿Con el John? Tiene una base modular. Súbida. ¿Superposición? ¿Está llamando superposición? Sí. ¿Está llamando superposición con el John? ¿Lo ven? No, pero Sí, lo ven. Pero el problema es ese, yo insisto, siempre lo hacen con fuentes iguales. Y no tiene ni un chiste porque uno dice, oye, ¿para qué voy a repetir 10 veces si un circuito caliente para una, otro circuito? Así es el problema. ¿Se puede sumar las fuentes? ¿qué cortocircuito? Claro, podría sumar las fuentes, depende de cómo estén conectadas, depende, claro. Si no se revientan, ¿no? Claro, si son de la misma frecuencia y tendría que sumar una forma factorial. ¿Ya? Entonces, claro, en esos problemas uno dice, uno es que, bueno, es que depende del profe cada clase. En el sentido de que yo cuando hago telecircuito, yo lo apunto para lo mío, que son circuitos electrónicos, sistemas de comunicaciones, porque ahí tiene que tener un manejo de esas cosas, ¿ya? Porque ahí no, rara vez vamos a sumar dos frecuencias iguales, que va a ser cuando tenga componentes seno y coseno. Pero además esto, trato de evitar eso, porque si yo acomodo la señal, una de estas va a ser cero. Ahora, cuando no se puede, no hay vuelta que hacer, tendría que sacar las dos, pero en general, ¿no es cierto?, se puede encontrar alguna reducción. ¿Ya? Y lo que sí, de que el teorema de superposición sí o sí tiene utilidad cuando tengo señales de distinta frecuencia. ¿Ya? Entiéndase por distinta frecuencia, incluido el valor medio o continuo puro, ¿cierto?, que tiene frecuencia cero. ¿Cierto? Ahí está la aplicación en realidad. Pero si yo tengo puras fuentes de esas, como decía acá, las puedo sumar, y si están conectadas de forma que no la puedo sumar, aplico ecuaciones de nodo, listo, me sale el problema encima. ¿Ya? Pero es una malformación esa de cuando se enseña eso. Ni siquiera ponen una fuente continua con una alterna, ni siquiera eso. Entonces la gente queda pegada que solamente se aplica cuando tengo fuentes iguales y senoidales. No, pues en realidad es cuando menos ocupo eso. Aquí es cuando lo ocupo. Se ve la diferencia, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque no hay otra forma de hacerlo. Si yo no aplico superposición, no puedo hacerlo. ¿Cierto? ¿Está claro eso, no? Y eso es todo lo que voy a hacer, porque ahora vamos a calcular la serie y vamos.
Y este es un problema matemático en realidad, no tiene nada que ver con circuito, ¿cierto? Yo le digo eso a los chicos y que van a decir, no, si es matemática. No. Usted cuando haga la serie va a llegar aquí a que la señale la suma de estas componentes. Listo, ahí empieza el problema del circuito, que no tiene ningún chiste porque en realidad tomo una componente, saco el circuito equivalente, calculo la corriente. Tomo la otra componente, el otro equivalente, la corriente, bla, 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 lo que hemos hecho hasta ahora, y sumo todo. Listo, ese es el problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Pero aquí como que cuesta a veces. Bueno, ahí están calculados los valores RMS que yo les mencionaba aquí, ¿cierto? Para la corriente, aquí le llama el IRSS. En realidad a mí no me gusta mucho esa nomenclatura que la gente a veces se pierde con eso. Yo le llamo IRMS total nomás, punto. O VRMS total, punto. Me queda claro que es lo que es. Pero si yo, ¿y qué será el IRSS? ¿Qué es? Y se pierde uno, ¿cierto? IRMS total, punto. Valor RMS, tensión total, etc. ¿Ya? La misma historia, ¿se fijan? El valor medio cuadrado más el valor de RMS de la primera componente, de la segunda, bla, 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 al cuadrado, raíz cuadrada, ese es el valor RMS. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? En el fondo, ¿cierto? Calcular el valor RMS de la corriente, de la forma de onda de corriente que calculamos, ¿cierto? De lo que calculamos Claro, 3, 4. ahí arriba. Eso, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Pero aquí estos son valores máximos, tengo que pasarlo a RMS, ¿cierto? Entonces, como dije, puedo pasar esto a RMS, 3 partido por raíz de 2 al cuadrado, más 4 partido por raíz de 2 al cuadrado. El 3 es el mismo. ¿Ah? El 3 es el mismo. Perdón, sí, tiene razón. El 3 es el mismo, el valor medio, ¿cierto? Valor medio al cuadrado, más 4 partido por raíz de 2, bla, 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 2,08 partido por raíz de 2 al cuadrado, etc. O puedo poner tal cual, ¿cierto? Y factorizo nomás y divido por raíz de 2 todas las componentes de senoidal. Igual, da lo mismo. Por eso decía que puedo trabajar aquí. Yo acostumbro a trabajar esto en valor RMS, ¿ya? Porque es más simple en realidad y cualquier valor lo tengo al tiro ahí. Total, después igual tengo que pasarlo a RMS, entonces prefiero calcular el valor de RMS por separado, o sea, por cada armónico, y después cuando tengo que hacer la suma, la sumo, listo, no hay ningún problema. Porque finalmente, insisto, este tiene que ser el valor de RMS, y por supuesto aquí el valor medio, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ya? Fíjense, aquí está eso. ¿Sí? En el fondo este es el RMS, ¿se entiende lo que dice? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Y eso me da un valor de 4.37 amperes. ¿Cierto? 4,37 amperes. Es el valor RMS total de la corriente, de todas las componentes que tiene, por supuesto, hasta el armónico, que ahí serían hasta los 200 nomás. Pues si yo le agrego más, me va a afectar un poquito. ¿Ya? Pero en general, ¿no es cierto?, va a depender de cuántos armónicos tengan. Realmente después del quinto armónico es poco lo que puede variar, salvo en algunos casos en que puedan aparecer, ¿no es cierto?, también algunas componentes, pero son los casos menos, digamos, ¿ya? Bueno, con ese valor entonces calcula la potencia activa, ¿cierto? La corriente RMS al cuadrado, ¿cierto?, por los 4. Nótese por 4 porque esa es la resultante del circuito equivalente. Acuérdense que dijimos este es un circuito equivalente que tiene características, ¿no es cierto?, inductivas, por lo tanto la potencia activa solamente está aquí, digamos, representada por esa resistencia equivalente que vale en el circuito 4 ohms, ¿cierto? 4 ohms. Y eso da 76.7 watts. Lo mismo para el valor RMS total, también, ¿no es cierto? Los valores que estaban dados al principio y la resultante, ¿se acuerdan que esta era la resultante de la de 200? Esta era de los 20 que dibujamos. Lo borré. ¿Ya? Bueno, pero lo mismo. Los 12, ¿no es cierto?, por continuo, los 20 de la primera armónica, digamos, ¿cierto?, los de 100 dividido por raíz de 2 al cuadrado, etc. O sea, en el fondo, el valor RMS de la sinusoide más el valor medio al cuadrado. Todo eso me da 21.37 volts aproximadamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que es eso? El valor RMS, entonces, total. Total. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende? No, pero ¿Sí?
¿Te entiendes? ¿Sí? ¿Ya? La potencia aparente, ya lo decíamos, de por I, por supuesto, con los valores totales, ¿cierto? Ahí le pone MF, no sé qué. Múltiple frecuencia. Muy ingenioso. Es que eléctrico. Eléctrico, Mi colega eléctrico, que hizo la punta. Y yo siempre le hizo al gallo. Él se jubiló ya. Y siempre discutíamos porque él hacía teoría y se jubiló todo. Bueno, no voy a decir nada porque está ya, en resumen, esta es la potencia aparente, ¿no es cierto? Total, ¿cierto? Total. Dada entonces por valor de tensión RMS total por la corriente, ¿no es cierto? RMS total. Ya nos ponemos de acuerdo entonces que cuando decimos valor RMS total, estoy calculando, ¿no es cierto? El valor, claro, del promedio de todo, ¿no es cierto? En términos de los valores RMS de la armónico, incluyendo el valor medio o continuo de la tensión o la corriente según se trata. Y eso nos da un valor en bola. Y con eso entonces calcula el factor de potencia. ¿Ya? ¿Ese es un solo ejercicio? ¿Sí? ¿Un ejemplo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ahí estaría lo nuevo, entre comillas, un ejemplo entonces de la onda rectangular. Como dije el otro día, la onda rectangular es recurrente porque tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Y una de ellas, decía yo, que claro, tiene una discontinuidad aquí y por otro lado, esa forma por lo menos yo no puedo a priori decir, hasta aquí voy a cortar la señal porque la componente armónica siguiente no es despreciable frente a la anterior. Y si yo avanzo en frecuencia, siempre tengo lo mismo. Entonces, hay algunas funciones que uno claramente ve, la componente actual con la que sigue, claramente hay una diferencia, cuando yo la puedo despreciar y digo, no, hasta aquí no, porque el otro no va a influir. Pero en esta onda rectangular no se da eso. Y hasta aquí, entonces, ¿cómo analizo rápidamente? Bueno, hasta aquí armónico llego. como yo le dije hace un rato, el teorema de Parseval me permite hacer eso. Entonces, ¿yo qué es lo que debo hacer? Pero yo no voy a preguntar por eso. ¿Qué es lo que hago yo? Yo calculo la potencia de esta señal en el tiempo. ¿Ya? Aplico la definición aquí, calculo entonces la potencia de esta señal. En el fondo, ¿qué es lo que calculo aquí? El valor cuadrático medio de esta señal. El valor cuadrático medio de esta señal me da la potencia. ¿Ya? Bueno, aquí no tiene valor. El otro ejemplo que tiene valor después, ya ustedes lo pueden hacer ahí de tarea, si no me creen. Yo calculo el valor en esta señal, en PDT, digamos, ¿ya? En PDT, ¿cierto? PDT es mi señal, ¿cierto? PDT es mi señal. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Calculo el valor cuadrático medio de PDT. O sea, ¿qué es lo que hago? Aplico la definición y digo entonces que el valor cuadrático medio, ¿cierto? Así se representa. Bueno, la lista el b cuadrado rayita arriba, valor cuadrático medio, y aplico la definición. 1 partido por t, integral de 0 a t, de b de t al cuadrado por dt. Y eso es exactamente igual a la potencia promedio total. Para ser estricto, total. Es la potencia que tiene esta señal. ¿Ya? En señales o en sistema de comunicaciones, estas señales uno las define como señales de potencia, ¿ya? Que son señales periódicas, que tienen una potencia finita, ¿ya? Y a su vez tiene energía infinita, y así las clasifica, ¿ya? Entonces, una forma de medir la intensidad de esta señal es a través de su valor cuadrático medio, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo digo que esa potencia? Porque como yo estoy calculando solamente la señal, ¿cierto? La señal BDT, o podría ser corriente, se supone que cuando yo aplico la definición aquí, yo aplico esto sobre una resistencia unitaria, ¿ya?
sobre una resistencia unitaria. Entonces, basado en eso, es que esto me da la potencia directa de esa señal, ¿ya? Eso me da un valor, ¿ya? Y ese valor, entonces, según el teorema de Parseval, insisto, esto yo lo estoy dando en forma Adicional. informal, digamos, para que ustedes les quede claro de dónde viene. El teorema de Parseval dice que si yo grafico el diagrama, digamos, el espectro de frecuencia de esa señal de BDT con los valores que teníamos antes, ¿se acuerdan que teníamos ahí? Bueno, B, digamos, esto eran los 12 volts, ¿no es cierto? Después había 20 volts, etcétera, etcétera, ¿ya? Los que sean para allá. Si yo sumo todas esas potencias, la sumatoria de esa potencia acumulada de n igual 0 a infinito, ¿cierto? Digo 0 porque tiene una componente media, ¿cierto? Continua, ¿ya? Esa sumatoria debe tender en el infinito al P total, ¿ya? Pero claro, yo no puedo tener toda la potencia porque tendría que tener infinitas componentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno dice, bueno, yo voy a considerar un porcentaje de esto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, 95% de la potencia total, ¿ya? Y con ese porcentaje yo defino mi ancho de banda, ¿ya? Y digo ya, hasta esta componente, no sé, por decir algo, hasta n igual, digamos, no sé, 10, puede ser, por ejemplo, ¿ya? Y ahí corto el espectro, ¿ya? Porque estoy fundamentando que hasta ahí la suma de todas esas potencias en ese rango de frecuencia contiene el 95% de la potencia total que tiene la señal en el tiempo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, yo no voy a meter para necesito, vamos a hacerlo, y de hecho ahí lo dice mi colega, una aproximación así, un carril así más o menos, bueno, de ingeniero, ¿ya? A lo menos 5 componentes de frecuencia, distintas de nulas, ¿sí? Distintas de nulas, ¿ya? Porque aquí aparecen componentes nulas, ¿ya? De hecho, esta señal, al descomponerla por Fourier, aparecen las componentes impares solamente, o sea, aparece la fundamental, el triple, el quíntuple, el séptuple, 9, bla, 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 ¿ya? Las componentes pares se hacen 0, nulas, ¿ya? Entonces yo tengo que contar 5 componentes, pero no nulas, ¿ya? Es decir, te va a pasear la componente 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. Hasta la 9 estaría ok. Pero ojo que es un carril, ¿no? ¿Ya? Lo estricto es que yo usara este teorema. O sea, que las potencias sean más o menos iguales. Claro, claro, esa es la idea, ¿ya? Así que cuidado, si realmente, oye, ¿cuánto es el ancho banda que necesito para transmitir esa señal? 5. De 10, 9 dicen la frecuencia fundamental. Graso error, porque yo un carril así más o menos diría que decir, ¿cuánto es la frecuencia fundamental? 1 kilo, digamos. 5 veces eso, 5 kilos, eso más o menos, un carril. ¿Cierto? Si lo quiero afinar, tendría que calcular la potencia allí y después calcular toda esta potencia en cada componente, sumarlas todas y cuando llegue a un porcentaje, igual tendría que decir yo, con un 95% la ancho banda es tanto. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Sí? Eso último no, pero... ¿Qué no se ¿Por qué entiende? en vez de 1 kilo, 5 kilos? Porque estoy considerando 5 componentes. 5 componentes, pero ojo, estoy considerando el caso que tuviera las todas, o sea, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Por eso digo que es un carril nomás, porque en esta señal vamos a ver que las componentes pares se anulan. Entonces, 5 componentes distintas anulas serían la 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. Ahí tengo 5 componentes no nulas. ¿Se entiende? Por eso digo que el otro es un carril, porque yo no sé si se va a dar que sean... ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Pero aún así es un carril que, por lo menos, estoy diciendo que no es la frecuencia fundamental. O sea, no voy a evaluar una sola. Claro. El ancho de banda de la señal no es la frecuencia fundamental. ¿Ya? Y te pregúntele nomás a cualquier ingeniero que no es de aquí. Le va a decir,
el ancho de banda de... ¿Ya? O pregúntenle, ¿cuánto es el valor de RMS de la onda triangular? B máximo partido raíz de doble. ¿Cuál es el valor de RMS de esto? B máximo partido raíz de doble. Que han pegado con esa autoridad. Entonces, no es decir, yo tengo que aplicar la definición del valor de RMS y calcular el valor de RMS de esto. ¿Ya? O de la onda triangular, o de la diente de cierre, o la que sea. ¿Ya? Lo mismo para los anchos de banda. Pero si yo asumo que la señal normal es sinusoidal, ¿qué la deforma? ¿La carga? ¿O La qué carga la- no lineal. la Porque, carga es la sí, que porque la deforma tensión se deforma? supone que la tensión que yo alimento es pura, la forma de onda es pura, ¿cierto? Pero si yo le aplico una carga no lineal que tiene una relación tensión-corriente distinta a una línea recta, digamos, ¿cierto? Cuando yo valoro para cada punto de tensión, calculo una corriente, ¿cierto? Temporal. Esos valores, si hago el punto a punto del valor instantáneo de la corriente, no me da una sinusoide. ¿Se entiende? Se le echa la culpa a la electrónica, ¿cierto? Pero en realidad sí, es verdad, porque... Bueno, ¿te han visto algo electrónico, me imagino, por ahí? Algunos son electrónicos, ¿no? ¿Cierto? Los que son electrónicos habrán visto que la curva característica BI de un diodo es eso, ¿cierto? Esta es la corriente, esta es la tensión, ¿ya? Y esto, claro, es exponencial, por supuesto, no lineal. Entonces, si yo aplico un valor de tensión aquí, un valor de tensión por acá, ¿cierto? La variación de la corriente aquí, este delta de corriente es distinto al delta de tensión. La corriente crece en forma exponencial, por lo tanto, no hay una relación, ¿no es cierto?, proporcional entre la tensión, la variación de tensión al fondo, porque se supone que yo voy a aplicar una onda alterna de cualquier tipo, ¿ya? Por eso es que en un rectificador yo tengo una señal rectificada, porque, ¿cierto? Yo tengo un circuito con un diodo y aplico aquí una onda alterna pura, ¿cierto? Y acá, ¿qué me sale? Bueno, si es de media onda me va a salir una cosa así, ¿ya? Y si es de onda completa me va a salir así. Y cuando sea trifásico voy a tener 3 ondas desfasadas y va a ser una onda así, ¿cierto? Cuando es trifásico eso, tengo 3 ondas aquí, ¿cierto? Por lo tanto me va a salir una cosa así. ¿Ya? Y claramente esto es mejor que eso, por supuesto, desde el punto de vista armónico. Y ahí caemos en Fourier otra vez. Porque la única forma de medir eso es calcular cuánta es la componente media, cuánta es la componente armónica, en términos de los valores RMS de la sinusoide y el valor medio de, ¿cierto? Y eso a su vez me da el valor de RMS. ¿Ya? Entonces, cuando yo a los chicos de electrónica le digo, oye, dice aquí, esta cuestión es simple, primero si sé interpretar la curva del diodo y si sé Fourier, si no tengo idea de Fourier, ¿qué voy a hacer aquí? Si eso no me dice nada, yo claro veo eso, que tiene un valor máximo, que tiene una frecuencia, pero no me dice nada respecto de cuál es la componente armónica que contiene esa señal. ¿Ya? Y eso es lo que uno hace en realidad cuando hace este análisis. Yo puedo valorar eso, ¿no es cierto?, en términos de cuál es su valor RMS, ¿no es cierto?, asociado entonces a la componente armónica exclusivamente, ¿cierto?, ¿ya?, que sería la parte de la sinusoide, ¿cierto? Solamente esto lo puedo evaluar a través del valor RMS. Eso lo pregunto en las clases a los chicos en los laboratorios, me dicen cualquier cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque son sinusoides, y son sinusoides además simétricas, por lo tanto, esta componente armónica, ¿cierto?, la componente sinusoidal, tiene valor medio nulo, por lo tanto, lo único es representarla a través de su valor RMS, ¿ya? Y por supuesto, esto que el valor medio, de esa forma, entonces, es que el valor RMS total de todo esto la tengo que hacer en cuadratura, como dije por ahí. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué es el día? ¿Sí? ¿Se entiende algo más? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí en el ejemplo, lo que hay que hacer entonces es descomponer esa señal. ¿Ya? El circuito sigue siendo un circuito equivalente monofásico, siempre va a ser monofásico. Esas señales, ¿Ah? esas señales como cuadradas son como PWM, ¿cierto? Claro.
No, en realidad una onda cuadrada yo la puedo obtener en general en los circuitos electrónicos es más o menos eso. Claro, de circuitos electrónicos multivibradores en general, ¿cierto? Que son osciladores en el fondo, de onda cuadrada. Los sistemas digitales, por ejemplo, ¿cierto? Claro, y en realidad uno puede tener distintos tipos de distorsiones también que hacen que, por ejemplo, si yo aplico esta misma señal alterna, yo la paso a un circuito recortador, ya esta misma señal alterna me puede sacar acá una cosa así, por ejemplo, ¿ya? O sea, en el fondo depende de la función de transferencia del circuito. El electrónico fundamentalmente, los eléctricos obviamente trabajan con ondas sinusoidales, por eso yo le digo que la electricidad es fácil. A mi colega le decía yo, oye, pero es fácil, si usted trabaja con 50 Hz nomás, por esto calculo una vez nomás la reactancia, listo, constante. Pero cuando yo trabajo en circuitos electrónicos con señales como esta, esa u otra, cierto que además tengo componentes reactivos, además de hecho, el diodo, cualquier dispositivo electrónico tiene capacidades internas, ¿sí? Pequeñitas, pero que depende de la frecuencia que yo aplique, y cuando digo de la frecuencia que aplique, en el fondo estoy diciendo dependiendo del armónico de la señal, ¿cierto? Porque no es que yo esté aplicando distintas señales de frecuencia sinusoidales, no, pues, lo que yo tengo es esto o algo como esto que implícitamente tiene componentes de alta frecuencia. Entonces cuando yo conecto esa señal, ¿no es cierto?, a un circuito que está compuesto con diodos, transistores, tiristores, qué sé yo, amplificadores versionales, lo que sea, pasa eso, ¿cierto? La no linealidad de esto hace que, por supuesto, la forma de onda de salida no es la forma de onda que entró, se distorsiona, ¿cierto? Cada uno trabaja una onda. Claro, pero si yo le digo a los chicos, hay circuitos electrónicos, por ejemplo, un filtro, puede ser también las veces de un integrador o un derivador, y también puede ser amplificador, el mismo circuito con las mismas componentes. Lo único que hago, variar la frecuencia de la señal de entrada. La misma señal de entrada, con solo variar la frecuencia, la respuesta del circuito es distinta. Pasar. Claro. Porque me salgo, o sea, en el fondo estoy barriendo todo el ancho de banda del circuito y paso de frecuencias bajas a frecuencias medias a frecuencias altas. Y ahí entra, aparte del problema de la reactancia, ¿cierto?, que yo tengo propia del circuito, el dispositivo adentro tiene capacidades porque está hecho de juntura, ¿ya? Y aunque son chiquititas, pero en alta frecuencia se compensa esa pequeña capacidad con una alta frecuencia, por ejemplo, sobre 1 MHz, y el circuito empieza a funcionar de otra forma, ¿ya? Entonces, eso es lo complejo, y siempre con mi colega alegamos eso, de que, claro, aquí yo puedo encontrar ese caso para esto, ustedes lo van a ver ahí para señales particulares de electrónica, o sea, de señales eléctricas que están distorsionadas, pero en casos puntuales no. En cambio, en los circuitos electrónicos eso es de todo el tiempo. Entonces, yo siempre les digo a los chicos, aprendan lo que hace el circuito, porque yo les cambio la pura frecuencia y ya la respuesta es distinta. Los muchachos tienden a aprenderse resultados de memoria, y después copian lo que no, y dicen, sí, el mismo circuito de la otra vez. Oye, pero la frecuencia no es la misma, ¿no? Entonces la forma de onda nada que ver, y me dibujan las mismas cosas. Pero igual usamos más rectificadores. Igual usamos más rectificadores. Claro que sí. No, electrónica potencia, sí, claro, sí. ¿Ya? Bueno, aquí está la serie ya en forma oficial, ¿cierto? Ahí entonces está su valor medio. Yo lo igual le hacía un alcance. Los distintos textos, autores en la literatura a veces le llaman a cero, le llaman a sub cero medio, a veces le llaman BDC, etc. Pero más allá del nombre, esto que está aquí es el valor medio. ¿Cómo lo calculo? Aplicando la definición del valor medio.
Y lo que está acá, ¿no es cierto?, son la suma entonces de las componentes sinusoidales, que en general, como digo, una señal no sinusoidal puede tener ambas componentes, coseno y seno en la misma frecuencia. Aquí las puso ordenaditas, ¿no es cierto? Todo omega 0, coseno, seno, omega 0, etcétera, etcétera, etcétera. 3, 5, lo que sea. ¿Ya? También aquí la escribo en la forma, digamos, resumida. Nótese que esta es la forma que yo puse aquí hace un rato, ¿ya? Pero aquí yo no incluí el desfase, ¿ya? El desfase lo tengo que sacar justamente en función de las componentes seno y coseno, ¿ya? Este ángulo θ se calcula como el arco tangente, ¿ya? El arco tangente de la componente senoidal partido por la componente sinusoidal. Es decir, B1 partido por A1, arco tangente de eso me da este ángulo. Aquí no lo hizo, ¿sí? En el apunte no está hecho así, así que yo solo menciono, no lo vamos a hacer. ¿Ese es el fase? Claro, el ángulo de fase, ¿cierto?, de la resultante, porque fíjense que aquí estoy pasando de esta forma extensa, que tiene seno y coseno, a una forma simplificada, solamente en función de otras cosas. ¿Ya? Pero cuando hago eso, tengo que agregar el ángulo de fase. ¿Ya? Como digo, se calcula entonces, θ en el fondo es el arco tangente de la componente seno dividido por la componente coseno. Insisto, él lo puso aquí, pero no hay ninguna aplicación de eso. Yo tampoco lo voy a hacer porque en realidad para nosotros en este ejemplo no tiene mayor importancia en realidad. Profe, ¿y ese desfase en el fondo me puede decir más o menos hasta qué armónico yo debiese estudiar? Pensando que me está... O sea, una lo que dije hace un rato, con- la cantidad de armónico sigue siendo válido lo que dije hace un rato. Como digo, como un criterio así, 5 componentes no nulas. No nulas, ¿ya? Ahora, si la señal tiene componente 1, 2, 3, 4, 5 no nula, será la 5. ¿Ya? ¿Se entiende, sí? ¿Ya? Ahora, si quiero hacerlo estricto, ¿qué tengo que hacer? Calcular la potencia. ¿No? Tampoco es tan largo eso, pero también sigue siendo una aproximación y subjetivo. Miren, aquí, para hacer la analogía con lo anterior, él lo pone así. ¿Ya? Lo pone ahí como si esto fuera una fuente, etc. Da lo mismo en realidad como lo vamos a entender. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, aquí también lo puso la forma, digamos, rectangular compleja, ¿cierto? Pero en realidad esa forma de escribirla es más usual en la forma exponencial, ¿ya? Porque en realidad esta forma de A sub n compuesta de un número complejo corresponde a un coeficiente de la serie exponencial, ¿ya? Yo no voy a meterme en la serie exponencial tampoco, porque según yo es más fácil, pero yo sé que a la gente le cuesta trabajar con las exponenciales y la expresión de Euler. ¿Vieron la expresión de Euler, cierto? Sí. Lo vieron también, sí. Entonces, pero es fácil cuando yo manejo lo otro. Si yo manejo lo otro, yo encuentro que es más simple, más fácil, porque también esto es una parte de análisis nueva. En realidad uno debiera también analizar la integral de Fourier, que es cuando yo tengo una señal que no es periódica, ¿ya? Y en ese caso yo tengo que calcular la integral de Fourier, no una suma discreta, porque a todo esto esta es una suma discreta, ¿cierto? Que valen las componentes para ciertos valores de n nomás, porque la señal que aplico es periódica. Pero si yo aplico una señal que no es periódica, entonces esto ya no vale y tengo que calcular la integral de Fourier, o comúnmente llamada transformada de Fourier. No sé si le hablaron de la transformada de Fourier. ¿No? Ahora tiene sentido. Sí, tiene sentido. Tiene la plaza. ¿Ah? Tiene sentido. ¿Sí? ¿Le hace clic ahora? Sí. Todas Pero las es- posibilidades. ¿Ah? Todas las posibilidades suman. Claro. Es que a eso voy. Va oscilando. De que cuando yo hablo de la serie exponencial, esa serie exponencial me hace el nexo con la integral de Fourier. ¿Ya? Entonces al final yo digo, chicos, en realidad, ¿qué es lo que es la integral? Es una suma de valores continuos. Entonces el espectro, en vez de ser discreto como este, es un espectro
digamos, continuo, ¿cierto? Y la idea básica es que estas componentes que aquí están separadas por la frecuencia fundamental tienden a juntarse. Entonces, esta línea espectral queda al ladito de esta, y finalmente queda todo esto densamente poblado, dicen los matemáticos, de manera tal que ya no me interesa calcular cuánto es la amplitud de esto. ¿Qué es lo que hago? Calculo cuál es la envolvente de esto. Y esa es una función de variable compleja. ¿Ya? Entonces, no me quiero meter para allá. Por eso lo voy a dejar hasta ahí nomás, yo la trigonometría. Ahora, como es un espectro continuo, no tiene sentido hablar de n. Entonces, paso estos n omega que yo calculo aquí, que en el fondo son n veces la frecuencia fundamental, se define como una variable continua omega, ¿no? Y yo le doy cualquier valor, ¿ya? Entonces, se define una función g de omega, ¿ya? Que es una función de variable compleja donde yo le doy valor entonces a este omega, y ese omega es un número complejo. Entonces, aquí yo creo que esa fue la idea de Ramón cuando puso esto, pero no le doy mucha importancia a esto porque yo no voy a usar la forma exponencial. Con la trigonométrica basta para los fines del curso. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? la evaluación iría orientada, o sea, por todo lo que es frecuencia, circuito y hacer los cálculos de... Fundamentalmente Fourier, calcular la serie Fourier, que los circuitos ya los midió el ¿circuitos monofásicos? ¿Esos circuitos monofásicos no? Claro. Pero distintas relaciones. Claro, no, yo no lo voy a poner tampoco circuitos complicados, porque puedo poner un circuito resumido, ¿no? Como el que está en el ejemplo. ¿Ya? Y la idea es que ustedes identifiquen los armónicos, que sepan calcular, ¿no es cierto?, las corrientes reneses totales, las potencias, ¿ya? Y por supuesto, después eso lo van a usar para calcular, como les dije, las distorsiones armónicas. ¿Ya? Así que Juan Carlos dijo, no pasa usted, tiene que pedirse a Dios porque la va a ocupar. Bueno, ahí están las condiciones de este señor Dirichlet, el que dijo que entonces las condiciones de quedarse son para eso. En realidad son condiciones matemáticas, ya como ya lo dije anteriormente, ¿cierto? Ahí dice, debe ser una función, en realidad es como obvio eso, pero en realidad lo más importante es que tiene que ser, ¿no es cierto?, una señal continua, como les dije, ¿ya? O tener un número finito de discontinuidad. Esta señal rectangular tiene un número finito de discontinuidad, una sola en un periodo, ¿cierto? Los máximos y mínimos también, o sea, tienen que estar acotadas. No puedo tener una señal, ustedes vieron señales esas que son monótonamente crecientes, bla, 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 ¿cierto? Cuando calculan los máximos, después los supremos, los índices, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces tiene que estar acotada, ¿ya? Tiene que estar acotada, ¿ya? Y lo otro, que su valor medio tiene que ser finito, lo que yo le decía, o sea, la integral, ¿no es cierto?, en un periodo, ¿ya?, tiene que existir y tiene que ser finita, ¿ya? Y eso va a pasar, obviamente, ¿no es cierto?, cuando yo tenga una señal que es periódica, ¿ya? Y que por supuesto yo aplico en el fondo la definición del valor medio. Bueno, la borré ya. No, ahí está. No, la borré. Bueno, ya la saben, ¿cierto? O sea, el promedio está en la ajuste que subió. El promedio de todos los valores instantáneos durante un periodo tiene que ser finito, ¿ya? En las señales periódicas siempre se da, ¿ya? Siempre se da. Es decir, uno lo ve así como obvio ahora, pero en realidad es al revés, ¿cierto? De estas condiciones se determinó que en las señales periódicas se cumple, ¿ya? No es que yo parta de aquí y diga, no, pero a partir de esto yo definí eso. No, al revés. Por eso digo que son definiciones matemáticas que concluyen que yo puedo aplicar la serie Fourier cuando estas señales son periódicas. Cuando son no periódicas, tengo que aplicar la integral de Fourier, ¿ya? Bueno, aquí como digo, la misma idea. Tengo que aplicar la definición nueva para cada uno de los componentes. En realidad, si ustedes se fijan aquí, el A sub 0, ojo aquí, el A sub 0 está definido como el valor medio directo, ¿se fijan?
Fíjense que lo que es esto, 1 partido por t integral de 0 t de b de t, ¿qué es lo que era esto? El valor medio. Aquí le llamo a 0. Insisto, en algunos textos ustedes lo pueden encontrar como a sub 0 medio, en otros lo ponen como solamente valor medio. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Insisto, más allá de cómo lo nombre, lo importante es que es el valor medio. Más allá que le llame como le llame, tengo que calcularlo por su definición. O sea, un promedio de los valores instantáneos a lo largo de un periodo. ¿Ya? Eso es el valor medio. ¿Ya? Más allá del nombre. Sí, ¿ya? Y después tengo que calcular los coeficientes, ¿no es cierto? A su n y b su n. Está por ahí eso. Yo lo voy a pasar así, porque en realidad yo lo voy a ocupar nomás, las definiciones. El Ramón aquí se puso en chacha, en realidad lo que interesa es esto, ¿ya? Porque eso es lo que yo calculo finalmente. Yo calculo un coeficiente en función de n. Después que yo tengo el coeficiente, entonces lo valoro para n. Y digo entonces, si n vale 1, entonces reemplazo el n por 1 y eso me va a dar un valor. Después digo, para n vale 2, reemplazo el n por 2 y eso me da otro valor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que vale en general es esto. ¿Ya? O sea, el coeficiente a su n, yo lo resuelvo entonces calculando esta integral, que está dado entonces por 1 partido por t medio, integral de 0 a t, de la función, en este caso b de t, ¿cierto? Por coseno de n omega 0t por dt. Y tengo que resolver ese integral. ¿Ya? ¿Y ese factor me sirve para cada una de las cargas? Claro, es que eso me va a estar representando la función de excitación, independiente de la carga que yo le ponga. ¿Sí? ¿Ya? Y después el b sub n lo mismo, pero en vez del coseno, el seno. ¿Ya? Y lo único que hago, insisto, es calcular un coeficiente resolviendo esta integral. ¿Ya? Ahora, para esta señal, obviamente eso es súper simple. ¿Por qué? Porque esta función es una función que está definida por tramos, ¿cierto? Y son valores constantes, por lo tanto, cuando es constante, ¿cierto? La integral que yo resuelvo al final es una integral de un coseno y un seno. ¿Ya? Y ahí está el ejemplito, fíjense. ¿Ya? Ahora aquí el Ramón la hizo en forma muy, yo diría, me gustó, muy específico, podría decir. Yo acostumbro a hacerlo de forma más general, en realidad. Porque si ustedes se fijan aquí, y en todos los casos yo conozco el periodo. ¿Se fijan? Yo conozco el periodo, y el periodo, por supuesto, es donde hay una oscilación completa, o sea, de 0 hasta 2, ¿cierto? De 0 hasta 2. Así también, de 2 a 4, etc. También podría decir entre 1 y 3, o sea, siempre donde se repite un periodo, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, ¿ya? Y por tanto, aquí el valor que da no es muy... Insisto, lo hizo para que le cuadrara eso, pero le da, ¿no es cierto?, pi radianes por segundo la frecuencia omega 0. En realidad lo ajustó para que le diera pi radianes por segundo. Pero si ustedes calculan esto dividido por 2pi, ¿cuánto le va a dar? 1 partido por 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso, Ángel? 2. No, porque dice un G que vale 60 por 0,5 G. Una frecuencia demasiado baja, ¿no? ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces él lo hizo como ejemplo más para que le cuadrara esto y gráfico en pi, ¿no? En todo caso da lo mismo el valor. Ya da lo mismo valor porque la expresión es general. ¿Ya? Aquí está lo importante, en definir, ¿no es cierto?, la señal. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la señal tiene dos valores, ¿cierto? Un valor 0 y 10. Y como el periodo es 2, ¿cierto? Lo voy a poner ahí para rayar porque si no me va a rayar el telón. ¿Cierto? Aquí tengo un periodo. ¿Cierto? Ahí. ¿Cierto? También lo tengo de aquí hasta aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahí yo tengo que ir viendo dónde me conviene definirlo. Y de hecho también lo tengo de aquí hasta aquí, ¿cierto? ¿Sí? Si bien dice la integral de 0 a t, pero en general yo tengo que calcular el coeficiente a lo largo de un periodo. ¿Ya?
Entonces yo podría poner la integral, ¿no es cierto? En vez de poner la integral de 0 a t, yo podría poner la integral desde un t sub 0 a un t sub 0 más t. En realidad los matemáticos lo definen así. Porque yo corro donde quiera, ¿sí? Como dije, tengo que buscar alguna propiedad que me ayude a simplificar el cálculo, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Ahora aquí, como digo, en esta señal es simple porque un tramo que es medio ciclo vale 0, ¿sí? ¿Ya? Y el otro tiene un valor más que 10, así que es fácil en este caso. Pero en otras señales, igual no es que sea difícil, pero puede ser más largo. Entonces ahí es donde uno tiene que ver, tiene esta simetría, yo voy a definir aquí para que se cumpla la simetría, por lo tanto ya sé que si tiene una simetría, entonces alguno de los coeficientes vale 0. Y así calculo una integral no las dos, ¿ya? Esa es la gracia. Ahora, otra cosa que yo acostumbro a escribir la integral en términos de el periodo. Es decir, por ejemplo, fíjense que Ramón aquí lo define ahí. Le da valores, se digan, dice entre 0, 10 entre 0 y 1. Entonces, yo para hacer la más general, yo digo, bueno, si 1 en realidad corresponde a t medio, ¿cierto? Porque es simétrica, ¿se fijan? El pulso alto, digamos, el nivel alto es lo mismo que el nivel bajo, ¿cierto? 1, 2, 3, etc. O sea, es simétrica, ¿cierto? ¿Sí? Es simétrica, ¿cierto? ¿Sí? Se ve, ¿no es cierto? Lo que dura el nivel alto, 10, es igual al que vale 0, ¿sí? Entonces, yo acostumbro a definirla así, igual aquí, por supuesto, yo digo 10, ¿cierto? Para t mayor que 0 y menor que t medio, ¿ya? Y después digo vale 0 si la señal está entre t medio, perdón, y t, ¿ya? Ahora, eso en realidad ayuda. ¿Por qué? Porque si no arrastro valores yo aquí para la integral, ¿ya? Como digo, en esto da lo mismo porque la integral es simple, ¿ya? Pero en otros casos pareciera ser mejor, ¿no es cierto?, trabajar con él. De hecho, yo siempre les digo a los muchachos, traten de trabajar en términos del periodo, porque así es muy simple, puesto que como yo tengo que valorar, ¿no es cierto?, en el fondo, ¿no es cierto?, en t, ¿cierto?, en t, ¿ya? Entonces, yo al tiro puedo pasar, ¿no es cierto?, como en el fondo tengo que omega es 2pi partido por t, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como aparece el omega entre medio, el omega 0 en particular, bueno, ahí está, ¿se fijan? Entonces, cuando yo valoro omega por t, ¿cierto? Como t depende en el fondo del parte del periodo, entonces yo puedo decir, por ejemplo, si voy a valorar para t igual t medio, entonces yo digo, bueno, pero si omega vale 2pi partido por t, y yo entonces el t aquí vale t medio, entonces ¿qué pasa con los t? Se anulan, ¿ya? Y de eso se anula el 2 y me va a quedar solamente pi, y eso es más fácil de trabajarlo, ¿ya? Porque aquí si yo pongo 1 el valor que sea, imagínense que ahí sea, no sé, pues en vez de 1 sean, no sé, pues 10 microsegundos. Tendría que ver aquí entre 10 microsegundos, 10 microsegundos, lo que sea, y después cómo lo pongo en la integral y integro entre 10 microsegundos y 20 microsegundos. Es una enredada brutal. Entonces, yo prefiero escribirlo en esos términos, ¿ya? Porque eso yo lo puedo saber, yo puedo saber cuánto es la duración en el tiempo que sea en función, ¿no es cierto?, de el periodo. Entonces digo, vale t medio, vale t cuarto, vale t tercio, es más periódico, ¿cierto? Es más fácil, ¿ya? ¿Sí? Bueno, lo que resta ahí es simplemente resolver la integral. Ustedes lo pueden ahí trabajar. Aquí es re fácil porque aplico la expresión nomás, ¿ya? Aquí estamos calculando el valor medio, por tanto 1 partido por t integral de 0 a t, db de t, que solamente vale, ¿no es cierto?, entre 0 y 1 vale 10. Acá vale 0, ni siquiera podría poner eso, ¿ya? Porque ya la definí aquí, pues vale 0, ¿ya? Y por tanto la integral de 0 a t se reduce solamente, ¿no es cierto?, entre 0 y t medio en el fondo, o aquí entre 0 y 1, da lo mismo, ¿ya? Y me da entonces un valor de 5. 5 es el valor, entonces, el valor
medio, el valor continuo en el fondo de BBT. ¿Ya? Y el resto es aplicar la definición, nuevamente, ¿te fijas? 2 partido por T. ¿Por qué 2 partidos por T? Porque aquí decía que era 1 partido por T medio, ¿cierto? El medio lo paso a arriba, me queda 2 partidos por T, íntegro sobre T, de la función por coseno. Por la misma historia aquí. Aquí lo pusieron en extenso. ¿Ya? Ya sé que la función solamente vale, ¿no es cierto?, entre 0 y 1, porque después, ¿no es cierto?, vale 0, así que podría omitir eso. ¿Ya? Bueno, igual aquí aparece, ¿no es cierto?, y me queda, en el fondo me va a quedar la integral de eso. Y la integral del coseno es 0. ¿Ya? Integro el coseno, 0. El 10 como el constante lo saco hacia afuera. ¿Ya? Y los 2 previamente ya se van, etc. ¿Ya? Entonces, la integral del coseno de npi es seno de npi, ¿no es cierto? En la misma función, el recíproco por supuesto, ¿no es cierto? Si es coseno es seno de npi dividido por la derivada, ¿no es cierto?, respecto al tiempo, o sea, npi. Entonces me queda esta integral, ¿cierto? La integral en el fondo me queda, allí me queda 10 partido por pi, ¿no es cierto? 10 partido por pi, dije. Sí, 10 partido por... No, pongámoslo al principio. Tengo arriba esta parte. Esa parte, que en el fondo es la integral entre 0 y 1 de la función 10 coseno de npi t por dt, ¿cierto? Esa es la integral. Entonces el 10 lo saco afuera, me queda 10 integral de 0 a 1 de coseno de npi t por dt, y la integral, ¿no es cierto?, de esto, aquí sigue estando los 10, ¿cierto? Esto es seno de npi, ¿ya? Seno de npi dividido por la derivada del argumento. El argumento es todo eso, ¿cierto? Npi t, por la derivada del argumento que es npi, cuando aquí dividido por npi, ¿cierto? Sí. Y eso lo tengo que valorar entre 0 y 1, ¿cierto? Eso, ¿ya? Y bueno, ya sabemos aquí, ¿no es cierto? Eso va a ser en el fondo 10 partido por npi, ¿cierto? Y aquí entonces tengo que dejar el seno de npi entre 0 y 1, y ya sabemos que esto se resuelve valorando aquí, ¿no es cierto? Para, bueno, ya faltó el t, ¿ya? Para t, ¿no es cierto? Y digo simplemente que esto va a ser 10 partido por npi, factor de seno de, ¿no es cierto?, npi menos seno de 0. El seno de 0 vale 0, por lo tanto me queda solamente npi, ¿cierto? Npi, ¿ya? En realidad, ¿no es cierto?, si yo tengo allí el valor de npi, ¿cierto?, fíjense que si yo lo valoro ahí, en realidad me va a quedar siempre allí, ¿cierto? Como ustedes ven aquí, 10 partido de npi, seno de pi menos 0, y el seno de npi, ¿cuánto vale? Si yo le doy valor a n, ¿cuánto vale? Cíclico. ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Y qué valor hay? npi, pues. Está claro que queda seno de npi, ¿cierto? Esto me queda 10 partido por npi por seno de npi, ¿cierto? Sí, son 180, 180. Pero si yo estoy aquí, ¿cierto? En realidad me estoy moviendo npi, voy a estar aquí, Siempre cero. en 0, claro, voy a estar aquí, ¿no es cierto?, en pi, después voy a estar en 2pi, etcétera, etcétera, aquí va a estar 3pi, etcétera, etcétera, y el seno aquí vale 0. Por lo tanto, esto vale 0. ¿Ya? Por eso entonces que el coeficiente a su n aquí me da 0. ¿Ya? Después lo que hacemos es calcular el otro coeficiente, ¿sí? Y ahí por supuesto me va a dar, ¿no es cierto?, un valor ya distinto de 0. Ojo que no me pueden dar los dos 0, ¿cierto? No me pueden dar los dos 0. ¿Cómo nos pueden dar los dos? No me puede dar a n y Ya, b sub n 0. Sí, Si el b sub n va a 0, entonces la n es distinto de 0 y viceversa. Sí, Claro, porque siempre está en el límite. claro, tiene que haber una Claro, situación. está en 0, el otro está en 1.
Ya, bueno, ya estamos a la hora. Ustedes revísenlo, ese integral de R simple igual me va a quedar lo mismo, ¿cierto? La integral del seno, ¿ya? Y la integral de seno es menos coseno, ¿cierto? Lo mismo, dividido entonces por el argumento que ahí está factorizado, ¿ya? En todo caso, yo la próxima clase lo voy a retomar aquí, ¿ya? El sábado en la mañana de equipo. ¿Ah? Yo llevo aquí a 7.